El primero dice, bueno, ¿qué es la electricidad? Energía generada por el movimiento de protones, energía térmica usada en hogares, energía producida por el movimiento de electrones en un conductor, ninguna. La C. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si hay algo que no va, lo repasamos. Corriente continua, es la corriente continua, dice, la corriente continua cambia de dirección constantemente, es la que se distribuye por la red eléctrica urbana, se encuentra en sistemas alimentados por batería, tiene forma de onda senoidal. La C. Bueno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Acá sí, es falsa, ¿no? Sobre la corriente alterna. Su dirección cambia cíclicamente, es común en instalaciones domiciliarias, es constante en magnitud y sentido, puede tener forma de onda senoidal. La C. Esa es la C. Está muy bien. O sea, esta es como la contraria a esta, ¿no? Es lo inverso. Pero repasemos un poco esta que es la más importante, porque como yo les dije, ¿no? O sea, corriente continua, yo se lo fui comentando, se lo fui explicando para que lo sepan, pero no es algo que en el día a día lo van a usar, ¿no? O lo van a usar para otras cosas, pero no para hacer una instalación eléctrica domiciliaria o lo que es el objeto del curso, ¿no? Acá. Ya dijimos que, bueno, ustedes dijeron esto, ¿no? Es constante en magnitud y sentido, eso sería, le aplicaría si es corriente continua, ahí está descartada. Ahí está bien, pero vamos a las que son afirmativas, ¿no? O sea, su dirección cambia cíclicamente. Eso se entendió desde la primera vez que lo expliqué, ¿no? O sea, lo que uno lo puede ver, lo podría medir de alguna forma, con alguna cosa con algún instrumento muy específico que no estaría al alcance de nosotros, pero teóricamente los electrones que circulan por este conductor se mueven en este sentido, en una instalación de corriente alterna. O sea, hacen esto todo el tiempo. O sea, van y vienen, o sea, salen de la fuente, vuelven a la fuente, salen de la fuente, vuelven a la fuente. O sea, todo el tiempo está haciendo eso, aunque uno no lo pueda ver, no lo pueda percibir, pero tenemos que creer que es así. O sea, es como una instalación domiciliaria, creo que eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, y puede tener forma de onda senoidal. Eso proviene de lo que les dije al principio, que la corriente alterna por lo general se genera en máquinas rotantes, o sea, un generador eléctrico, una turbina hidráulica, un aerogenerador, todo, ustedes se dan cuenta que parte de máquinas rotantes. Se generan máquinas rotantes y por eso deviene en esto, ¿no? En que es una onda senoidal. El voltaje o tensión se mide con un amperímetro, un multímetro, un watímetro o un voltímetro. Voltímetro. Sí, está bien, pero también la ve. El multímetro, exacto, mide todo. Dice, la unidad de medida de la corriente eléctrica es el voltio, el watt, el ampere o el hertz. ¿Cuál es la frecuencia eléctrica típica en Argentina? ¿40 Hz, 50 Hz, 60 o 100? 50. ¿Brasil qué tiene? Tiene 60. ¿Estados Unidos? 60. Después dice, ¿qué mide el Hertz, o sea, HZ, en un sistema eléctrico? Potencia instantánea, intensidad de corriente, número de ciclos por segundo de la corriente alterna o energía consumida. La C. El relacione correctamente, o sea, entre la A y la B, ¿con cuál de estas iría? ¿Con la 1? O sea, la A, ¿con cuál iría? ¿Con la 1 o con la 2? Con la 2. Con la 2. Y la B iría con esta. ¿Por qué? ¿Dónde está la principal diferencia? En la H, que es la hora. Estamos hablando de algo que se mide en el tiempo. Cuando se mide en el tiempo y en la unidad se usa la hora, estamos hablando de kilowatt hora, estamos hablando de energía, o sea, de potencia medida en una hora y acumulada, ¿no? Acá hago otro paréntesis. ¿Es real esta respuesta? Está bien, pero acuérdense que esto también es energía, ¿eh? O sea, porque no hay que confundirse. Kilowatts no tiene la hora, es potencia, estoy de acuerdo. Potencia, yo les había explicado, es en un segundo. O sea, es energía medida y sacada una fotito de un segundo. Por lo cual las dos de alguna manera son energía, ¿no? Pero bueno, esta es en un segundo y se asume que es como la foto instantánea, entonces es una fotito. No se mide en un tiempo, se dice que es en un segundo y ya está. Por eso esta va con esta porque es acumulativa con un periodo más largo. Que sería la forma, el kilowatt hora, para lo único que sirve es para cobrar. O sea, no sirve para hacer ninguna cuenta, para diseñar ninguna instalación, no sirve para nada. El kilowatt hora es una unidad de medida de energía que se usa exclusivamente para cobrar entre partes, o sea, entre la distribuidora contra el cliente contra o alguien que vende servicio de grupo electrógeno, cuántas horas de grupo electrógeno le alquilé a una persona. Sirve solo para eso, es para un tema tarifario. Después para calcular no va a servir nunca para nada. Con verdadero o falso acá, dice la potencia eléctrica indica cuánta energía se ha consumido en un periodo de tiempo. La potencia del segundo. Exactamente, está bien, es verdadero. Siempre y cuando la foto sea de un segundo. Si alguien me dice, che, pero estamos hablando de una hora, no, entonces no. Ahí estamos hablando de energía. Pero si es una foto de un segundo, sí, es verdadera.
Bueno, acá esta es Los empalmes. empalme que vimos cómo se armaba. No sé si alguno se anima a decir cuáles son. Cola de rata. Western Union. Empalme de seguridad. Bien. Derivación simple. Derivación simple. Bueno, el mejorcito de todo que yo. Western Union. Ese es el. Si tienen que hacer alguno, apúntenle a ese. Es una lámpara de 100 watts. Encendida durante 10 horas, consume ¿cuánta energía? En kilowatt hora. 1 kilo. ¿Cómo hiciste la cuenta, más o menos? Multipliqué los 100 watts por 10 horas, después lo dividí. Igual se hace otra forma, ¿sabes? Sí, lo dividiste por qué Por unidad, mil. por mil. Porque es la K, perfecto, Claro. está bien. Es lo mismo. Digo, o pasás los watts a kilowatt primero y lo multiplicás por 10, o al revés, es lo mismo. El camino es igual. ¿Se entendió eso? Sí, antes como al revés, o sea, primero a kilowatt. Sí. Pero te dio lo mismo. Sí, sí, sí. Llegás al mismo valor. Después dice, bueno, ¿qué es la Asociación Electrotécnica Argentina? La EA, que yo la menciono, yo he empezado con eso. Una empresa estatal que provee energía eléctrica, una ONG que elabora normativas eléctricas, un organismo de control del gobierno, una fábrica de componentes eléctricos. A ver, muy bien. Acá voy con los paréntesis. Hay una fábrica de productos eléctricos que se llama AEA también. Hay que tener cuidado cuando uno googlea, porque vos pones AEA y te va a una marca que hace botoneras, selectoras para tablero, un montón de cosas. Es una marca histórica argentina que no tiene nada que ver con la AEA. O sea, se llama AEA, no sé ni por qué, pero es muy famosa. Entonces, acá esto podría llegar a aplicar, pero nada, de casualidad. Pero si uno googlea, aparece AEA como una marca de cosas eléctricas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre Jorge Newbery es correcta? Que fue el primer presidente de la AEA, que fue discípulo de Edison, se recibió de ingeniero en Alemania o fundó de nuevo. Discípulo. Un discípulo de Thomas Edison. Sí. Ahí. Acá entramos en problemas. ¿Qué es el riesgo eléctrico? Dice, una falla en la red de baja tensión, la posibilidad de sobrecargar una instalación, la posibilidad de sufrir daños por contacto con la electricidad, una norma para medir aislamiento. La C. ¿Cuál de las siguientes no es una consecuencia del riesgo eléctrico? Calambres, dolores musculares, hipotermia o fibrilación ventricular. Hipotermia. El contacto indirecto ocurre cuando se tocan partes activas con guantes, una carcasa metálica energizada transmite corriente, se interrumpe una fase o se mide voltaje sin guantes. A ver. A ver. Indirecto, o sea, indirecto. No estoy tocando el conductor activo, la parte del tablero, no, siempre a través de algo que era un consumo. Desordenar correctamente la ciclo regla de oro en trapos eléctricos, o sea, cómo sería más o menos el orden. O sea, primero voy y desconecto, después aseguro la reconexión con el método que tenga, con un candado, con lo que bueno, me permita la instalación. Verifico antes de empezar a trabajar realmente que todo lo que dice está bien. Poner a tierra y cortocircuito, esto es para, insisto, es más que nada para la gente que trabaja en la distribuidora, ¿no? En un trabajo doméstico o comercial, muy probable que no puedan hacer esto. O tiene que ser una industria, algo muy grande. Y después, el D también, ¿no? A veces es más de la distribuidora, ¿no? Lo de usar el banquito, lo de usar los guantes especiales. En un trabajo chico no lo van a usar, pero bueno, forma parte. ¿Qué instrumentos se utilizan para verificar la ausencia de tensión? Dice telurímetro, probadores de fase, comprobadores de tensión homologados o amperímetros. La C. Verdadero o falso. Las consecuencias del riesgo eléctrico solo afectan a las personas, no a los equipos. Falso. El contacto directo es cuando una persona toca una parte energizada y el indirecto es cuando la energía pasa a través de una estructura metálica o algo, ya sea por falta de aislamiento o por una falla en el aislamiento. Perfecto, es eso. ¿Está bien eso la diferencia? Sí, sí. O sea, parece como repetitivo esto, pero son conceptos clave para después entender cómo reparar una instalación. O sea, estos son, que decir, che, es lo mismo, o sea, que toqué la cosa, o toqué un cable, es lo mismo. No es lo mismo. Después cuando tengan que trabajar reparando una instalación eléctrica, encontrando una fuga o ese tipo de cosas, que es la parte más difícil de hacer, esta teoría te ayuda para entender a dónde estás. Nos dice que escriba al menos 3 componentes que forman parte de una puesta a tierra domiciliaria, ¿no? Una puesta a tierra sencillita. No sé si algunos se animan a decir 3. Cabalina lo principal, ¿no? Ni hablar. Morceto para... Bornera está bien, es lo que va dentro del tablero o en una cajita de paso en algún lado. Jabalina, fundamental, sin jabalina no hay puesta a tierra. Cable verde amarillo para distribuir. La caja de inspección también. La caja de inspección no es reglamentaria, ¿no? Es un detalle estético para darle un orden y decir que está ahí la jabalina, pero realmente a la esencia del funcionamiento de una puesta a tierra no hace nada, ¿no? Pero está bien ponerlo porque es el elemento que uno va a la busca y la encuentra porque esas tapitas son todas iguales, ¿no? Pero realmente no, al funcionamiento no, que esté o no va a cambiar. ¿Qué unidades se usan para medir la resistencia eléctrica? ¿Voltio, amperios, ohmios o vatios? Ohmios. Ohmios.
Una plancha de 1600 watts conectada a 220 consume ¿cuánta corriente aproximadamente? La de 7,2 amperes. Y la cuenta cómo es. 2600 dividido 220. 1600. 1600 dividido dividido 220. 220. Supongamos que esto una plancha, lo que hablamos es resistivo puro, ¿no? O sea, hablamos rápidamente la otra vez del coseno phi, ¿no? Dijimos que no nos íbamos a meter mucho ahí, pero asumimos que el coseno phi es 1, ¿no? O sea, porque es resistivo. Cuando algo es resistivo puro, coseno phi 1. Imagínense que no estamos hablando de una plancha, estamos hablando de otra cosa, X. Yo les tiré un número para aproximarse un poco más al resultado. Una variable para intercalar ahí era 0, algo. 85. Exacto, 0,85. Eso es un coseno phi estándar que más o menos le aplica a todas las instalaciones. No es la forma perfecta de hacerlo, pero te arrima más. Como estamos hablando de una plancha, un horno, una estufa, una nafta eléctrica, cualquier cosa de esta que genera calor, no un microondas, ojo ahí, o sea, no un microondas, pero cualquier cosa que genere calor por resistencia eléctrica tiene coseno phi 1, así que la cuenta es directa y da perfecto. Si nosotros agarramos una plancha de 1600 watts con una pinza amperométrica, medimos la corriente, vamos a ir 7,2 clavado. Si fuese otro tipo de instalación, que yo sé que más, o otra máquina que consume 1600 watts, mido, no es resistiva pura, ponerle tiene un motor, tiene alguna que otra cosa, no sé, un X aparato, no me va a dar 7,2, exacto, me va a dar más o menos. Si quiero arrimarme más, le aplico el 0,85 y me voy a arrimar bastante más. Sigo sin ser exacto, pero me arrimo más. Dice, ¿cuál es el tomacorriente adecuado para un equipo que consume 7 amperes? O sea, el de arriba más o menos, ¿no? Un toma IRAM de 10 amperes, norma 2071, uno de 20 amperes reforzado 2071, o cualquiera de los dos. El A. Estamos de acuerdo con Porque eso. Es el A. O sea, cualquiera de los dos realmente, técnicamente estaría bien. Sí. Ahora, físicamente no se pueden enchufar. Entonces, no sirve. Describe brevemente el uso típico de una caja octogonal chica, una rectangular y una miñón. O sea, ¿para qué uso cada una? De acuerdo a lo que vimos. O sea, una caja octogonal, ¿para qué? Para ventilador era así. ¿Eh? Aplique luz, me gusta más que ventilador. ¿Podés poner un ventilador en una caja octogonal chica? Sí. Pero te conviene la grande por el gancho de caja. Una rectangular, la 10x5, hasta 2. Una tecla, lo que quieras. Una miñón, la caja es 5x5x5. ¿Usted dijo timbre? ¿Puede ser? Timbre, el pulsador del timbre es clásico. Un solo enchufe. Un aplique arriba de un espejo también puede ir en vez del octogonal. A veces es mejor poner la miñón, porque si no la tulipa del artefacto no la tapa. O sea, es un artefacto muy chiquitito. Ahora cada vez los artefactos son más chiquitas y la caja octogonal queda un poco grande. Bueno, esto estamos, ¿no? Este era el último. Sí, ese es el último. Los circuitos que existen y bueno, ahora vamos a ir avanzando. Esta clase de hoy es la que cierra el módulo y como les dije, no tiene tanto que ver con lo que veníamos viendo que era más teórico. Esto es práctico y normativo porque esto lo vamos a usar para hacer el proyecto final de la casa. Sin esto no lo vamos a poder hacer. Y si ustedes no respetan lo que vamos a ver en la clase de hoy, si les tocara hacer una instalación de cero de una casa de 100 metros cuadrados, de cero, cuando les tengan que venir a firmar el DSI para pedir el medidor y no respetar lo que vamos a ver hoy, nadie se hace cargo de esa instalación y la van a tener que hacer de nuevo, la van a tener que recablear, y bueno, plata, ¿no? O sea, tiempo, plata. Un trabajo que salió mal, no van a ganar nada. Así que lo que vamos a ver ahora, y todo lo de esta clase es importante para eso. Dice, ¿qué es un circuito terminal según la EA? O sea, la situación electrotécnica, la normativa. Dice, es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección con los puntos de utilización. O sea, un circuito es lo que sale de acá. Esa definición es lo que sale de acá y va al toma. ¿Está bien? A esto se le llama circuito. A lo que después lo vamos a ver cuando hagamos el proyecto de la casa, pero lo que viene acá se llama línea seccional. Lo que sale de acá para abajo se llama circuito. Hoy nos vamos a enfocar en lo que sale de acá para abajo, ya sea toma, ahora vamos a ver. Pero siempre lo que va, la protección hacia el consumo, en este caso las computadoras, en el caso de la iluminación, lo que sea, circuito. Eso es circuito de la protección, en este caso una térmica, una termomagnética, a los tomacorrientes de las computadoras. Eso es un circuito. Lo que está de ahí para arriba no es un circuito. ¿Está bien? Es una línea seccional, subseccional, línea principal, hay un montón de definiciones. Pero cuando alguien les habla de circuito, estamos hablando de ahí para abajo, desde el tablero para abajo. Bueno, ¿qué tipo de circuitos existen? Circuitos de usos generales son circuitos monofásicos 220, ¿está bien? Línea y neutro. Monofásicos que alimentan boca de salida para iluminación y boca de salida para toma corrientes. Se utiliza esencialmente en el interior de las superficies cubiertas, aunque pueden incorporar bocas en el exterior de estas. Circuitos de uso general son los que el 70% de la instalación eléctrica, ya sea de un comercio o de una vivienda, son circuitos de uso general, ya sea de iluminación o de tomas. Más adelante vamos a ver, porque hay como subgrupos ahí adentro, ¿no?
Pero tomemos eso, o sea, iluminación, toma, todo lo que, me animo a decir el 80% de las bocas de una vivienda o de un comercio son circuitos de uso general. ¿Está bien? Y circuitos de toma corriente, acá ya estamos hablando de toma corrientes y no estamos hablando más de iluminación, estamos hablando de toma corrientes nada más. Toma corriente para usos especiales y son circuitos monofásicos, volvemos al monofásico, siempre monofásicos, o sea, de 220, línea y neutro. Son circuitos monofásicos que alimentan cargas que no se pueden manejar por medio de circuitos de toma corrientes generales, debido a que pueden tratarse de consumos unitarios mayores a los 10 amperes. El ejemplo que venimos hablando del hornito, que se acuerdan cuando hicimos la primera cuenta, que nos daba un poquito más de 10, entonces yo hablé de este toma, que en este no lo podía enchufar. Ahora vamos a ver, vamos a ver en detalle. Pero circuitos especiales son toma corrientes y que superan los 10 amperes. El límite es 10 amperes para estar o acá, para los tomas. ¿Está bien? Y siempre en cualquiera de los dos, monofásico, 220. Si estamos hablando de algo trifásico, después más adelante en esta presentación está, no estamos hablando de un uso general ni un especial, cuando vamos a hablar de circuitos trifásicos. Si no se entiende algo, frenamos. Acá nos vamos a lo que dice la normativa para los circuitos de iluminación. Acá tiene que tener claro que usted está haciendo instalación de cero para que le traigan el medidor, para que le firmen el DCI y para que esté perfectamente de acuerdo a la normativa. ¿Está bien? Usted me puede decir, che, yo vi, o toda mi vida vi que yo bajo una térmica y se me apaga la luz, se me apaga el toma, se me apaga la bomba de afuera. Está perfecto, no hay problema, funciona, se puede resolver, sí. ¿Está bien y está de acuerdo a la normativa? No. O sea, no quiere decir que es un desastre, no. Simplemente que desde el año, como yo les comenté, del año 87 en adelante, y después en el 2006 se hizo una renovación de la normativa, pero del año 87 a hoy, las instalaciones se deberían hacer como lo dice acá. Está bien, como lo vamos a ver acá. Que después me decís, che, yo me animo a cablear y yo saco un enchufe, saco una térmica y pongo la luz y pongo el toma y pongo el microondas también y mezclo con una bomba chiquita que anda por ahí y yo enchufe, levanto la térmica y todo funciona. Sí, funciona, es real. Ahora, si ustedes los contratan para hacer un trabajo, no pueden hacer eso. ¿Está bien? Tienen que respetar lo que dice acá, que los circuitos, cada uno tiene su función y sus características. Y no se pueden mezclar bajo ningún concepto. ¿Bien? Entonces, acá vamos a hablar un poco de los circuitos de iluminación general. Según la normativa, ¿no? La iluminación general, en la sigla, esto es importantísimo, es IUG. A partir de ahora más, en todo lo que veamos, los planos, cuando hagamos el proyecto, no hablamos más de iluminación de uso general, larguísimo, es la sigla. Todos los circuitos de la normativa, primero te los explica y después ya no habla más de todo el circuito, te dice la sigla o ya tenés que saber de lo que estamos hablando. Entonces, acá estamos hablando de IUG, iluminación de uso general, es por las iniciales, sencillo. Y vamos a las características. ¿Qué tipo de alimentación? O sea, ¿qué voltaje usa ese circuito? 220, lo mismo que hablamos antes, siempre 220. No existe otro. Si es iluminación de uso general, 220 sí o sí. ¿Dónde se usa? Interior o exterior semicubierto. No se puede usar un circuito de IUG enterrado. Por ejemplo, una iluminación de un jardín, un circuito de iluminación pública. Eso no es un IUG, tiene otras características, hay otro circuito para eso. Nunca podrías decir en una casa, por más sencilla que sea, una instalación de 100 metros cuadrados, agarro el IUG, lo paso por la galería, no sé, acá, salgo en el circuito, acá afuera hay una galería, pongo una boca del mismo IUG que acá adentro, bajo, pongo una cajita de pase, lo voy por la tierra, uso todos los materiales que los expliqué, ¿no? Lo hago bien, usé la cajita, el sellador, la cinta autovulcanizante, lo hago perfecta en la instalación y pongo 3 o 4 luces pinchaditas en el jardín. ¿Lo voy a levantar la técnica? ¿Funciona? Sí. ¿Me lo van a probar? No. O sea, el IUG siempre va en interior o semicubierto, en la galería, así, nunca ni bajo tierra ni expuesto al agua direction. Eso hay que grabarlo también, es muy importante. O sea, nunca se mezcla un circuito enterrado o expuesto directamente al agua o ni hablar sumergido con un circuito de IUG, nunca. Hago un paréntesis acá. Todo esto que está acá no le vamos a dar bola, porque es importante, pero es a dónde te referencia. O sea, todas estas cosas, dónde aparecen en la normativa, que es la que les mostré, no la que voy a compartir y voy a traer algunas para repartir acá. La 771, la chiquita, la guía. Esto no, esto está hablando de la 770, o sea, de la otra que les mostré, que es un libraco así. Esto es para ir a buscarlo más fácil, porque llega un momento que te perdés donde están todos estos datos, ahí que es muy grande. Entonces, bueno, ahí lo vas a, si quisieras ir más rápido, che, ¿cuántas bocas podía poner? ¿Qué tensión? Vas a encontrar más fácil en dónde está el dato. Pero bueno, entonces, ¿dónde se usa? Interior o exterior, semicubierto. ¿Qué carga se alimenta? Artefacto de iluminación. Bueno, obvio, ¿no? Artefacto de iluminación. De ventilación. De ventilación estamos hablando de ventiladores de techo. Punto. No otro, ¿eh? O sea, no un equipo, una parte de un equipo de aire acondicionado. No. O sea, estrictamente, acá no está resumido, pero la normativa lo dice, un circuito de IUG mixto entre iluminación y otra cosa, ventilación, es ventilador de techo, no es este, por ejemplo.
¿Está bien? Este no puede en IUG. O sea, yo no podría poner una boca acá, cortar este cable, ponerle una boca, levanto y pongo una tecla para el tubo y una tecla para el ventilador. No se puede eso. Solo para los ventiladores de techo. ¿Cómo se conectan las cargas? O sea, físicamente, ¿no? ¿Cómo las conecto? ¿Cómo las enchufo? Dice, por conexiones fijas. O sea, uniones o borneras, lo que les mostré, ¿se acuerdan de las borneritas? Que las Civic que eran de plástico. O empalmes, o sea, empalmes. A pelar y usar algunos de los empalmes que vimos, que más les gusta, que les quede mejor, se cinta con cinteladores, se terminó. Eso está permitido. O tomacorrientes. El tomacorriente se usa para cuando yo tengo un circuito de iluminación. Vos me decís, che, pues si es un toma, no es una iluminación. ¿Por qué poner un toma? Yo les pongo un ejemplo. Supongamos que tengo una lámpara de pie que la quiero manejar con una tecla. Una lámpara de pie, o sea, en un living, en un despachero, qué sé yo, y tengo una lámpara de pie que la quiero manejar con una tecla. ¿La puedo poner en un circuito de IUG? Sí, porque es una lámpara de pie y es una luminaria de alguna forma. ¿Y cómo hago para vincular esa lámpara de pie que yo la compré y me viene con un enchufe a la tecla? Bueno, cablearé ese red, que después vamos a ver cómo se hace, la próxima clase vamos a ver cómo se cablean esas cosas. Vamos a ir hasta esa caja, vamos a poner un tomacorriente ahí, pero ese tomacorriente está asociado a un IUG para esa lámpara de pie y se maneja con esa tecla. Ese tomacorriente no se debería usar para cualquier cosa. No se debería usar para aspirar, lo puedes usar, sí, pero el concepto es ese. ¿Por qué habla de tomacorrientes? En IUG, para este ejemplo que les digo. Hay algunas luminarias que se compran que también vienen con enchufe porque vienen de afuera, no sé, la típica luminaria que es un bracito, a veces que es un bracito y tiene la tulipa así que es movible para una mesa de dibujo, viene con un enchufe. Y bueno, yo puedo dejar en la pared un tomacorriente embutido para enchufar eso, para no tener que hacer esto. Venir y cortar acá, que sabemos que perdemos la garantía de lo que compramos. Entonces, para eso pueden un tomacorriente, está permitido. Este es el dato principal que tienen que saber, es uno, el principal del circuito IUG. ¿Cuántas bocas puedo alimentar con un circuito? Acá está la clave, 15. Está bien, 15 bocas. O sea, cuando llegue el momento de que proyectemos, cuando los contraten para hacer un trabajo, lo que sea, y arman un circuito de iluminación de uso general, no pueden poner 20 bocas. El límite es 15, ¿está bien? 15 o menos. ¿Pueden hacer un circuito de un solo tubo? Sí, lo pueden hacer. ¿De 5? Sí. ¿De 20? No. ¿Está bien? ¿Estamos hablando de toma o toma? No, vamos para atrás ahí, Iluminación. No mezclamos jamás los tomacorrientes con iluminación. Acá estamos hablando de un circuito de iluminación, o sea, donde voy a hablar de los luminarias. No estamos hablando de tomacorriente. El tomacorriente lo único que puedo hacer es usarlo en reemplazo de una boca, pero no puedo enchufar nada. Los tomas ahora lo vemos en otro tipo de circuito. Acá estamos hablando de circuito de IUG, iluminación de uso general. Lo proyecto acá en este ambiente, por ejemplo. Tengo que analizar, cuando haga el proyecto, de si voy a arreglarme con uno solo o voy a necesitar más de un circuito, ¿no? Entonces empiezo a contar. Acá, por ejemplo, tengo 3 tubos en el 3 artefactos de tubo. Supongamos, te puedo inventar. Y agarro la cocina también, tengo uno más ahí, algún otro aplique por acá. No llego a 15, ¿no? Estoy lejos de 15, bien, un solo circuito. ¿Está bien? Ahora te cambio. Supongamos que esto no es un aula y es un living o lo que sea, o un local comercial, un showroom de algo, qué sé yo. Y acá tengo toda una estantería que muestra cosas con 10 dicroicas de acá. Acá tengo estas 3 mismas bocas y del otro lado tengo 10 dicroicas más. Me fui al tacho, tengo 23 bocas. ¿Puedo hacer un solo circuito y coser las 23 bocas? No. Está mal. Me pasé de 15. ¿Qué tengo que hacer? Te vas a hacer 2. ¿Cómo lo repartí? Como a vos te guste. O sea, ahí ya la normativa te deja. O sea, que lo más sensato quizás sería hacer las dicroicas estas y las sumo con esta. Llego a menos de 15 y bueno, las ordenadas. Y digo, che, dicroica por un lado, un circuito, la iluminación del medio es otro circuito. En el tablero tendré 2 termomagnéticas. Después vamos a ver eso. Pero ese es el concepto. 15 bocas, nunca más de 15. Para abajo sí, para arriba no. ¿Está? Ahora después, en algún momento, cuando hagamos el proyecto, vamos a tener que hablar de potencia, vamos a tener que empezar a sumar para ver qué cable tengo que llevar hasta la línea municipal y todo eso, que lo vamos a armar más adelante. Entonces yo tengo que decir, yo armo una instalación, le vendo a alguien la instalación de una casa, y quizás esa persona no compró todavía las luminarias, ¿no? O sea, o ni me lo dijo, cuando yo arranqué el proyecto, ni sabe que va a comprar. O quizás lo clásico es dejar a una hora y dejo la lamparita colgando hasta que después la persona esa vuelve a contratar a un electricista y compra la luminaria. Entonces yo digo, entonces, ¿cómo calculo algo si no sé ni lo que voy a poner? O sea, si no voy a poner un tubo como este de X 36 watts, ahora tiene menos, pero, o una lámpara, o una lamparita de 7,5, ¿cómo hago la cuenta de cuánto va a consumir cada boca si no tengo idea? Bueno, la normativa establece 60 volamperes. O sea, volampere es como decir watts, ¿no? Es lo que hablábamos, las cervecitas, ¿se acuerdan? Eso es lo mismo. Olvídense de volampere y digan watts, que es lo mismo. No es lo mismo, pero para hacer más fácil es lo mismo. Entonces, el valor de potencia que yo voy a calcular cuando me llegue el momento de calcular ese circuito de 10 bocas, por ejemplo, va a ser 60 por 10. Puedo asumir que es, desconociendo lo que voy a conectar, ese circuito no va a tener más de 600 volamperos watts.
según la normativa. Acá hago un paréntesis, esto está desactualizado, ¿no? La normativa del 2006 ya se quedó vieja. Entonces ustedes pueden darse cuenta que 60 es un montón. O sea, ustedes ponen un artefacto cualquiera, tiene una lámpara o una dicroica, ¿cuánto consume una dicroica? 7,5 watts, 5, una lamparita de 9 a lo sumo. Tenés un artefactito que tiene 3 lamparitas, son 7 watts por 3, 21 watts, o sea, el 60 te queda, ¿no? Y encima se lo sumás a todas, o sea, todas asumís que tiene 60. Esto para nosotros, que somos yo, que soy proyectista, que hago, es un problema. Porque en una casa no pasa nada, hacer una cuenta así. Pero imagínense en un edificio, cuando empiezo a un edificio que tiene 10.000 bocas, o sea, un aeropuerto que tiene cientos de miles de bocas. Cuando empezamos a poner estos valores, se nos dispara la potencia del tacho y empieza a ser irreal. O sea, una instalación no es real. Entonces, con las tecnologías actuales. Entonces, la normativa de la EAN esto estaba mal. Estaba desactualizada. En ese momento estaba bien. Ahora quedó viejo. Y bueno, entiendo que lo están trabajando y que en la próxima edición van a bajar porque no acompaña la tecnología. Pero bueno, es un detalle. Hoy, para lo que hacemos nosotros hasta 10 kilowatts, consideren 60 volamper por boca que van a estar cubiertos y está bien. Acá lo paso rápido, pero lo tengo que decir. ¿Cuál es el calibre máximo de la protección? O sea, las termomagnéticas se compran con un calibre, que después en la clase que hablamos de termomagnética voy a explicar. Pero el calibre significa de cuánto es la termomagnética, en qué momento abre el circuito. Iluminación, la normativa dice que lo máximo es 16 amperes, pero lo recomendado y lo estándar es 10. ¿Está bien? O sea, la máxima que yo podría poner para proteger un circuito de iluminación en este lugar debería ser los máximos 16. Lo normal, siempre compren de 10. Para proteger o crear un circuito de iluminación, 10. Te dejas el changüí de usar 16, pero no es lo estándar. ¿Está bien? Lo estándar es 10. Después vamos a ver por qué. Esto lo puse yo. O sea, es una recomendación mía y es lo que cualquiera que trabaja en una obra sabe, o que una instalación, la iluminación se protege con 10 amperes. ¿Cuál es la sección de los cables? O sea, el diámetro del cable para ese circuito de IUG, 1,5 milímetros. Ahora, hoy vamos a ver cables, secciones y todo al final. Bueno, 1,5 es una sección estándar, les voy a explicar por qué. Entonces, cuando yo voy a diseñar y después construir, canalizar, cablear y qué sé yo, un circuito de IUG, que tuve el cuidado de que no se pase 15 bocas, que hice esta cuenta, que lo protegí con una térmica de 10 amperes, que ya tengo la cañería, que voy a comprar el cable, 1,5 milímetros cuadrados. ¿Pueden poner más? Sí. Ojo ahí, pueden poner más sección, lo que no pueden poner es menos. ¿Está bien? Existen cables, por ejemplo, de 1 milímetro, no lo pueden usar. Sí pueden ir, decir, che, tengo este rollo que me sobró y es de 2,5, ¿lo puedo usar? Sí. O sea, si es por arriba, no hay problema. El tema es para abajo. 1,5. O sea, de esto de IUG, ¿qué es monofásico? Las 15 bocas y 1,5 milímetros. Eso es como los tips de un circuito de iluminación. Más que nada las 15 bocas. Me quedé dormido. Bueno, acá vamos a lo que decías vos antes, ¿no? O sea, cuando hablábamos de los tomas, ¿viste? Yo te dije los tomas. Esto es lo mismo, pero para tomacorrientes. ¿Está bien? De uso general. ¿Ven que dice? Circuito de tomacorriente de uso general. Ahora salimos de la iluminación y nos pasamos a los tomas. No se mezclan, nunca se mezclan. ¿Está bien? Tomacorriente de uso general, ¿cuál es la sigla? TUG. Sencillo, lo mismo que antes. Y acá podemos acelerar un poquito, ¿no? Porque comparten varias cosas. ¿Qué tipo de alimentación? Monofásica, exactamente igual, pues un circuito general. ¿Está bien? ¿Dónde se usa? Exactamente igual. Interior o exterior semicubierto. Y ustedes me pueden decir, che, ¿y un toma? Siempre van. No, puede ser que no. O sea, supongamos que yo tengo un tótem, esos palitos que se ponen en un jardín para enchufar la máquina de cortar el pasto porque me queda muy largo, un jardín grande, ¿no? O no sé, un parque, qué sé yo, cualquier cosa que tenga una distancia, que tengo que poner un toma que me queda a la intemperie, que va en un tótem. ¿Lo puedo poner? Sí. ¿Lo puedo meter en una sigla de TUG en un circuito? No. Es otro. ¿Está bien? Que después vamos a ver que es otro. TUG siempre va en interior o semicubierto. ¿Está? Me perdí. ¿Qué carga se alimenta? Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué carga se alimenta? Cargas unitarias con corriente de 10 amperes, que es lo que veníamos hablando antes, ¿no? El tomacorriente IRAM de 10 amperes, de 3 patitas, IRAM 2071, es este modelo. Hasta 10 amperes. Si yo tengo un elemento, como el ejemplo de nuevo de antes, que hicimos el ejercicio del horno, que se pasaba, y no es un TUG. No lo puedo meter ahí, tengo que resolver con otro circuito. ¿Está bien? Este es para cargas chicas. Cargas hasta 10 amperes que te manda la ficha. No hay mucho que inventar ahí. ¿Cómo se conectan esas cargas? Por la ficha IRAM 2071. ¿no? Esto, el 2071, es el tipo de ficha. Hay una normativa IRAM que te dice cómo construir ese toma. ¿Cuántas bocas? Acá comparte las 15. Es exactamente igual que la iluminación. O sea, TUG y IUG comparten el tema de la cantidad de bocas. El mismo ejercicio que antes. Agarro este local,
me fijo cuántos voy a poner, que ustedes ahí me pueden decir, bueno, ¿y cuántos tengo que poner? O sea, lo lleno de toma, pongo 3, pongo un fichiciento de toma, ¿cuántos pongo? Cuando hagamos el ejercicio, la normativa te da un alineamiento de lo mínimo que tenés que poner en un ambiente. No es que decir, che, tengo poca plata, vamos a poner uno solito, por eso nos arreglamos. No. O sea, hay una mínima cantidad que es por ambiente. La normativa te dice, bueno, che, esto es un living, cada cuántos metros lineales tiene ese living, te das una cuenta y te dice mínimo 3, mínimo 4, mínimo. Depende del ambiente. Entonces, la normativa te dice por local, por tipo local, cuánto es la cantidad mínima, de iluminación también, ¿eh? Cuánto es la cantidad mínima de boca que vos pones. Si después el cliente o tu proyecto requiere más, porque vos querés poner más, no hay problema. Más, no hay problema. El tema es lo mínimo. ¿Está bien? Y 15 bocas. 15 bocas por circuito. Lo mismo acá. Tengo otro mismo ejercicio. Tengo 7 bocas de este lado, 8 de esta y 3, 4, 5 por la cocina. ¿Puedo atenderlo con un circuito solo? No. Necesito poner 2. ¿Cómo lo quieren dividir? Como le guste. O sea, lo más normal acá sería hacer, si me alcanza la boca, uno para acá, otro para la cocina. Eso sería lo más ordenado. Para ahí es un tema de criterio, ¿no? No te dice cómo. Lo que sí, lo tenés que separar. Y lo puedes separar siempre a la mitad, no. O sea, podrías hacer en un circuito poner 10 y en otro poner 5, eso no es problema. Yo recomiendo siempre equilibrar las cosas, ¿no? O sea, es medio ridículo hacer eso, es decir, a un circuito lo llevo hasta el límite de las 14 bocas y al otro le dejo 3. Eso es medio ridículo, ¿no? Pero bueno, no hay problema, lo pueden hacer. ¿Qué pasa como, por ejemplo, acá, Sí. donde nos encontramos con la necesidad de poner las computadoras, de pronto que no estaban Sí, pensadas sí. nunca, y tuvimos que llenar la El pared de zapatillas? La zapatilla no está permitida. Claro, O sea, no está permitido, a ver, no es que no la puedes usar, la puedes usar. Lo que no está permitido es pensarlo como un elemento de una instalación nueva. claro. ¿Entendés? Si vos vas a proyectar una instalación nueva que requiere de un DCI o una instalación nueva que te contratan para hacerla, y vos sos un matriculado o no matriculado, pero tenés los conocimientos de la normativa, no puedes decir, mira, tranquilo, te compro 27 zapatillas, las atornillo acá. No. podés hacer eso. No, obvio, Después, pero cuando ya tenés las instalaciones hechas, Sí, en el tenés estado hecho. en el que están, eso es una solución del usuario final. habría que hacer como una... Tendrías que hacerlo de nuevo. todo de vuelta. No todo, pero por lo menos tendrías que reordenar esos circuitos. Claro. Y como lo haces, te guías con esto. Claro. ¿Entendés? O sea, sí, bueno, voy a poner de este lado, tengo 20 computadoras que alimentar y voy a ponerle 2 tomas corriente doble a cada computadora para que en una enchufe la computadora y me sobre Y un si toma vos de no lado. tenés hecho ese circuito originalmente, porque o sea, tenés que abrirlo, meterte en la pared, en la instalación Sí, y lo podés abrirlo. hacer- No, lo puedes hacer exterior, no hace falta romper la pared y embutir. La instalación exterior, ¿te acordás cuando hablamos de la cañería? Sí. Que yo les mostré, existe cañería Sí. DAISA, lo que no se puede, por ejemplo, la normativa no te permite usar es cable canal. El cable canal no lo podrías usar como una instalación reglamentaria. Se vende, sí, los adaptadores se venden, hay un montón de cosas que se venden y no son reglamentarias. Pero estamos hablando siempre de una instalación nueva o una reforma bajo la norma. ¿Está bien? Vos en ese caso tendrías que hacer un circuito nuevo, lo puedes hacer Claro, exterior. tenés que hacer un circuito nuevo. Tenés que hacer un circuito nuevo y respetando esto. Que de pago te quede cómodo, como usuario, no como electricista, como usuario. Poner una zapatilla porque, bueno, Sí, comprás, sí, es una sí, responsabilidad tuya. O sea, el problema es, y vuelvo para atrás, una es hacer las cosas bien. Y otra es si hay un problema. Claro. O sea, si hay un problema, si esa ¿Quién se instalación se hace prendió fuego, responsable? no pasó nada, se prendió fuego, se perdieron Sí. las computadoras, nadie se lastimó, pero hubo un problema y entramos en un problema legal. De Claro. decir, che, vos me vas a pagar la computadora porque yo le contraté a vos como electricista. No, yo no te voy a pagar porque no sé qué. Bueno, terminás en un juicio. Claro. ¿Qué puede pasar? Claro. Y el juez, para decidir qué hace, manda un perito. Claro. Ese perito va a venir y va a decir, bueno, a ver, electricista, ¿qué hiciste vos acá? Y yo puse todas las zapatillas, estaban perfectos, pero no sé qué pasó. No, flaco, hiciste mal. O sea, no van las zapatillas. La normativa no permite las zapatillas. Entonces, ahí estás vos mal. Ahora, viene el perito, ve, si un circuito de toma corriente había 12 bocas, bien, estaba protegido por 16 amperes, tenía cable de 2,5, perfecto, y encuentra zapatillas, porque el usuario puso 500 zapatillas porque le gustaba, porque amplió más el lugar, no es una responsabilidad electricista, Claro. fuiste vos como usuario que pusiste. Ujú. Es en eso, la separación entre hacer la cosa bien y mal es cuando hay un problema. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿cuántas bocas puede alimentar? Hasta 15, eso es igual. Acá de nuevo vamos para atrás la misma. Yo tengo que calcular ese circuito, en algún momento voy a tener que sumar las potencias. ¿Cuánta potencia consume un circuito de toma si no sé ni lo que voy a conectar? Bueno, la normativa fija 2200 volamperos watt. ¿Está bien? Que si ustedes se fijan, no es arbitrario ese número. Si ustedes hacen la cuenta que veníamos aplicando de 2200 watts dividido 220, ¿cuánta corriente da? Más o menos, ojo, 10 amperes. ¿Por qué da 10 amperes? Porque los tomas están preparados para 10 amperes. Entonces pusieron ese valor de potencia porque saben que es lo máximo que puede salir por un toma. No le pusieron más, porque se supone que ya el toma no lo permite. Claro. Entonces ese 2200 viene por eso y de ahí se arrastra el 10 amperes y por eso los tomacorrientes se venden de 10 amperes. Porque esta es la máxima potencia que se le puede asignar sin saber que yo voy a conectar a un circuito de tomacorriente. Eso para cuando hagamos los cuentas, cuando diseñemos la instalación.
Acá de nuevo el calibre de la protección termomagnética que va a proteger ese circuito que nace en el tablero. La normativa dice que la máxima es 20, pero lo normal es 16. O sea, la termomagnética más usada y normal para el circuito de toma corriente de uso general es 16 amperes. ¿Qué cable? 2,5. O sea, antes hablamos de 1,5 para toma corriente de 2,5. Acá de nuevo, ustedes me dicen, che, tengo 4, me sobró un rollo de 4, no pasa nada. Al revés, che, me sobró 1,5, aprovecho, lo pongo doble, nada. O sea, 2,5 para arriba. ¿Cuántos módulos de toma corriente puedo colocar en una caja rectangular? ¿Se acuerdan? La 50 por... Ahí está mal, me equivoqué al escribir. Es 50 por 100 milímetros, después lo voy a arreglar. Acá es 100, no es 10. Bueno. Una caja de 5 por 10, o sea, de 50 milímetros por 100 milímetros. ¿Cuántos tomas puedo poner? 2. Es lo clásico que uno ve, ¿no? El toma doble, ¿no? Toma doble, simple, más no se puede poner. En una boca puedo poner, si es de otra forma, por ejemplo una caja cuadrada que existe, la de 100%, ¿puedo poner 4? Existe, es raro, pero se venden, se consiguen. Porque en un punto quiero poner, hay momentos, no sé, se usan en cosas medias extrañas, pero existen. No sé, hay algunas casas que tienen muchos electrodomésticos, entonces no te empieza a entrar el espacio para poner muchas cajitas uno al lado del otro, entonces pones caja de 10x5, de 100%, que es 10x10, con el módulo de 4 tomas. No es raro, pero existen. Si uno va a la casa de electricidad y pedís eso, te van a decir, no tengo. Yo lo vi en la oficina de servicio. Ah, ¿lo viste? Sí, en la parte lo hacen En el piso. Claro. Claro. para la computadora, para la Y es cuadrada la Y es caja. cuadrada. Sí, existir existe, pero no es una cosa muy común que se consiga en la casa de electricidad, ¿no? Pero existe. Si uno hace un proyecto de cero y le hace un pedido de materiales, te lo traen. Bueno, acá vamos a la toma de uso especial. Acá cambia la sigla, TUE. Está bien, es lo mismo, ¿no? Toma corriente de uso especial. ¿Qué tipo de alimentación? Monofásica 220, exactamente igual, eso no cambia, siempre va a ser 220. ¿Dónde se usa? Lo mismo. Ahí eso no cambia nunca. ¿Qué carga se alimenta? Entre 10 a 20 amperes. ¿Está bien? O sea, ahí ya subimos una escala. O sea, nos vamos a un elemento que consume más y tengo que resolverlo. ¿Qué ejemplo claro? Aire acondicionado. Microondas, algunos. Los tienen que ser sí. poderosos. Un horno eléctrico poderoso. Los calefactores, decía el caloventor por lo general tiene ficha de 10 amperes, va en un TUG. Pero las cocinas eléctricas. Las cocinas eléctricas También. no entran en este caso porque ahora te voy a explicar por qué. La cocina no entra en este circuito, entra en otro que lo vemos después. La pava eléctrica es TUG, o vos te das cuenta por la ficha, Sí. por esta ficha de 10 amperes. O sea, para que sea un TUE y que vos tengas que proyectar un TUE, tenés que hablar de algo que tiene la ficha la otra, la que tiene las patitas reforzadas, que es más grande, que no entra en esto. Ese es un TUE y porque consume entre 10 hasta 20 amperes. El secarropa, algunos modelos de secarropa vienen con TUE. Uno que es cuadrado, antiguo, y ese tiene La ficha. una ficha así que no entra en el borde eléctrico. Bueno, entonces ahí vos si tuviese que proyectar una instalación y lo tenés que tener en consideración, tenés que ponerle un circuito de TUE. Todavía no. Nada, no importa, es porque Todavía no lo puedo usar. trajiste el ejemplo. Pero bueno, TUE, lo clásico, es una instalación nueva, vamos a cosas nuevas, ¿no? Porque se supone que lo van a contratar para hacer algo nuevo, que van a usar electrodomésticos de alguna manera nuevos. Sí. O no o modernos. ¿Qué puede ir de TUE? Aire acondicionado de mayor de 6.000 frigorías. El de más de 6.000 frigorías, raro, pero Sí. existe, ¿no? Lo normal es 2.250 o 3.000, 4.500, todo eso son TUG. Pero cuando vas al más grande, al de 6.000, sí o sí va en TUG. En TUG, perdón. Y viene con la ficha más grande o viene sin ficha, pero bueno. Entonces, en resumen, es para cargas más potentes. En 220. Punto. ¿Está bien? ¿Por qué tipo de ficha se usa? Es la misma norma IRAM 2031, pero de 20 amperes. Está embebido en la misma norma IRAM. La ficha es igual, pero más reforzada. O sea, las patitas son más grandes. ¿Cuántas bocas puedo poner? 15. Otra vez se repite lo mismo, 15. Y acá es donde pasa lo que vos decís. ¿Por qué no puedo poner o sea, la potencia que se le asigna a ese circuito? Porque no sé lo que voy a conectar. Acá lo ve que lo dice, ¿no? Por circuito o el valor real. Si yo lo conozco, el valor lo pongo. O sea, porque sé que en ese equipo voy a poner tal cosa que me fijé en la ficha o en el manual y dice que consume tanto, pongo el valor. Que consume 2.500, ¿no? Lo pongo el valor cuando hago el proyecto. Ahora, si no sé, voy por 3.300. Entonces, ahí es donde va lo de la cocina. Una cocina eléctrica, anafe y horno consume entre 5.000 y 6.000. O sea, te pasás de acá. No lo podrías poner en un TUE. Va en otro que después lo vemos. Existe otro circuito para eso. Está bien, pero no podrías poner una cocina completa, ¿no? Estamos hablando de una cocina completa. Sí. Una cocina eléctrica completa de 4 a 3. Y horno eléctrico. Y horno eléctrico está entre los 5.000 y los 6.000, los modelos normales. Sí. Después hay modelos más complicados que consumen más todavía. Sí. Pero lo normal está entre 5.000 y 6.000, no va en un TUE. ¿Está bien? Calibre máximo de la protección.
32 amperes, de nuevo, la regla general y estándar es poner 25. La térmica en para un TUV es de 25. ¿Cuál es la sección mínima de los cables? La mínima que dice la normativa es 2,5. ¿Cuál hay que usar como regla general? 4. Esto es porque esta sección de cable está enganchada a esta potencia. ¿Está bien? Entonces siempre si bien la normativa te lo permite, se queda corto. Se queda corto en algunas instalaciones y puede tener problemas. Entonces, lo normal cuando uno habla de un TUE, lo proyectan con 4, lo cotizan con 4 y lo cablean con 4. Más, sí, puedes poner más. Menos, no. ¿Está bien? O sea, menos podrían poner en 2,5 y estarían bien. Pero yo no recomiendo poner 2,5 en un TUE. ¿Y cuál es la corriente máxima por cada boca de estas 15? Es 20 amperes. O sea, yo no puedo sacar más de 20 amperes en esa boca, pero porque me lo limita ¿quién? La ficha. La ficha que voy a usar es de 20 amperes. Entonces yo no puedo sacar más de 20 amperes porque la limitación está en la ficha o en el bastidor, ¿no? Así que eso medio que todo está enganchado de la mano. Acá es donde yo les dije antes, tengo un tótem allá afuera, lejano, que yo lo necesito para enchufar una máquina. ¿Qué circuito uso? Para eso, si no puedo usar el TUG, el TUE. El TUE sí se puede usar en el intemperie. Obviamente, ¿qué caja tengo que poner allá? Una caja con un grado de hermeticidad, que eso lo vamos a ver en otra clase. O sea, el bastidor no puedo poner cualquiera porque se me llena de agua, ¿no? Eso después lo vemos. Pero a nivel circuito lo puedo nombrar como TUE, el que está a la intemperie. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí fuimos con IUG, TUG y TUE. Esos son los clásicos. Con eso se resuelve todo. O sea, casi todo. O sea, el 90% de un proyecto, de lo que hago yo, de lo que le van a tocar hacer a ustedes, de lo que hago yo, estoy hablando hasta de un super edificio. Todo se resuelve el 90% con IUG, TUG, TUE. Y después están para las cosas puntuales los que vamos a ver ahora. Acá es donde aparece. En esto yo no me voy a meter en cuántas bocas, eso se lo dejo a ustedes cuando si empiezan a dedicarse a esto, van a tener que tener la normativa y cuando se choquen con esto van a tener que ir a buscar lo que dice la normativa, porque digo, si no estaríamos una semana hablando de esto y no tiene sentido. Pero existen todos estos circuitos en la normativa que son para resolver las cosas raras. ¿Está bien? Lo vamos a nombrar rápido. MBTF significa muy baja tensión funcional. Y se aplica a timbre, portero, alarma, equipos en general que funcionen con 12, 24 o 48 volts. O sea, cuando yo tengo algo que conectar, que no es un enchufe, que no es una boca de iluminación, que no es una luminaria, por ejemplo un portero, o por ejemplo un timbre ustedes lo compran, olvídense de los timbres inalámbricos a pila, no estamos hablando de lo que sea a 220, ¿no? Que me viene el timbre, yo lo compré, lo saco en una cajita, no tiene enchufe, no tiene nada, y adentro tiene un transformador. Y cuando yo lo miro, dice que tiene una forma de conexionado, que dice acá poner 220, y de acá salí y anda el botoncito que está delante de la puerta. ¿No? Es un clásico timbre. Bueno, esos dos cablecitos que van hasta adelante funcionan en esta tensión, por lo general en 12 volts, porque adentro tiene un transformador. ¿Qué circuito le tengo que poner a eso? Un MBTF. ¿Está bien? Ustedes me van a decir, che, pero en una casa yo voy a hacer un circuito, voy a comprar una térmica, solo con un timbre. No. O sea, ahí no. Lo ponen a un circuito, lo normal es sumarlo al circuito de iluminación y se terminó. O sea, nadie va a ser tan estricto en eso para un timbre. Ahora, si yo tengo que armar un edificio de vivienda de 12 pisos, en el cual tengo un portero eléctrico que me agarra todas las unidades funcionales y por ahí hay 60 unidades funcionales, 60 departamentos, tengo el frente de portero, tengo una fuente, ya la cosa cambia, ¿no? Claro. Entonces ahí, ¿qué circuito tengo que asignar? Un MBTF que tendrá sus características, pero y no vamos a entrar en esas, pero sepan para decir dónde lo uso cuando tengo esto. Cuando ese elemento no es ni un enchufe, ni es una iluminación, pero es un aparato que usa un transformador para funcionar, o una fuente. APM significa alimentación pequeño motor. Eso es para cuando tengo que alimentar uno o más, no es uno, sino si es varios, motores de poquita potencia. ¿Está bien? Por ejemplo, un portón corredizo debería ser una APM. Ahí sí lo tengo que usar, ¿eh? Ahí no lo puedo mezclar con un tómato, no. Porque aparte, ustedes ya se tienen, si me fueron siguiendo, tienen que darse cuenta por qué. O sea, el motor de un portón corredizo, por ejemplo, el típico de cremallera que se pone ahí los portones afuera, ¿dónde está? ¿Está adentro? No, está en el exterior. Está totalmente en la intemperie. O sea, le cae agua arriba. Entonces, ¿me caería en un circuito de TUG? No. Me caería en un circuito de TUG si un motor de un portón está en un HP, o sea, son 700 watts, 1000 watts. ¿Uso un TUG para eso? No, tampoco, es un montón. Entonces, ¿qué va una APM? Yo lo declaro en el plano y en la planilla de carga como una APM. Alimentación, pequeño motor. ¿Uno solo? En ese caso sí, tengo 3 portones, porque el frente de la casa, del local, de lo que sea, tiene 3 portones, no hay problema. O sea, no importa la cantidad. Pero sí que sean potencias chicas, ¿está bien? Potencias chicas, por eso dice pequeño motor. Ventiladores, estos ventiladores. O sea, tengo una iglesia, esto es típico de iglesia, se pone entre los cuatro, qué sé yo.
no sé, donde lo quieran usar, o un aula grande. Tengo 3 o 4 de estos. ¿Qué circuito va? ¿Qué dije? Iluminación no, porque no quiero cortar la ficha. Toma corriente no, porque me dice que es solo para ventiladores de techo, la iluminación. Bueno, ¿cuál va? APM. Para motores chicos, porque esto se cataloga como un motor chico. No voy a entrar en el detalle, pero si tienen la normativa te dice ¿hasta cuánto es chico? ¿Cuánto es chico? Bueno, ahí lo dice. Lo dejo ahí. No lo que está pasando acá, que nosotros pasamos. No, pero pues yo no quiero demonizar esta instalación. No, pero es porque sirve de ejemplo para... Sirve de ejemplo, claro. Y esta instalación tendrá sus cosas, la de cada uno tendrá la suya. Pero no es por criticarla, es por usarla de ejemplo. Es por usarla de ejemplo. Si yo tuviese esta aula y tuviese 3 ventiladores, bueno, acá hay 2, supongamos que tengo 4. ¿Qué circuito? Che, la vamos a hacer bien, lo vamos a hacer de nuevo, 0 kilómetros de instalación. ¿Qué circuito tengo que usar? APM. Claro. No uno de toma, ni que después yo pongo un toma para enchufar esto, está bien, pero cuando lo cableo, lo llevo al tablero, le pongo la térmica, lo declaro en la planilla de carga, y yo lo llamo APM. Perfecto. Y cortinas es otro clásico de las cortinas motorizadas, vienen para las cortinas roller motorizadas que bajan solas, que por ahí en una casa grande o en un local grande tengo un montón de esas, ¿no? En muchas ventanales, qué sé yo, bueno, APM también. Consumen mínimo, pero son motores. El AT es alimentación, tensión estabilizada. Este es raro, este es más para oficina, para ese tipo de cosas. Pasa que son circuitos que ustedes quizás habrán escuchado la UPS. Yo tengo UPS. UPS es un elemento que se enchufa, se conecta, toma energía, tiene una batería interna y después te devuelve el circuito filtrado y el circuito es perfecto, no se corta nunca. Si se corta, entra la batería un ratito. Son equipos destinados a PC, PLC, que son equipos industriales, tecnología en general que necesito que no se corte, porque si se corta, pierdo todo, un servidor, todo ese tipo de cosas. Van con UPS, instalaciones más de otro perfil, no domiciliaria, no de 10 kW como estamos haciendo, pero existe ese circuito que es AT, y el tomacorriente, como un detalle que les digo, el tomacorriente es rojo. La normativa te dice que un AT, por más que no le guste al arquitecto, el tomacorriente para hacer es rojo. O sea, si yo veo un tomacorriente ustedes presten atención, van por ahí a algún banco, en los bancos siempre hay UPS. Ustedes miren, si ponen un banco y ven el puesto de trabajo de la persona que está trabajando y ven un tomacorriente rojo, es porque está bajo UPS. O sea, eso es normativo, es un problema que nosotros tenemos los arquitectos también porque marcamos rojo y te dicen, che, no, me rompes con toda la estética. Claro, venimos con toda la estética y me clavas un toma rojo horrible y bueno, qué sé yo. Así está la norma. Claro. Después el MBTS es parecido al primero, en que usa fuente, que dice muy baja tensión funcional sin PAT, o sea, sin puesta a tierra. Este es un circuito igual a este, pero que no tiene puesta a tierra en el circuito. ¿Cuál es un ejemplo de eso? La iluminación de la pileta. La iluminación de la luminaria que están adentro de una pileta, o en una fuente, cuando tienen una fuente que está iluminada, o no sé, los masajes de estos que tienen luz, qué sé yo, todas esas cosas, pero saquemos esta rara, la pileta. La pileta, cuando ven en una pileta que tiene luz, debería estar alimentado con eso, con un circuito que se llama MBTS. O sea, tiene un transformador y del otro lado del transformador no sale puesta a tierra, porque la luminaria de la pileta no tiene puesta a tierra, tiene solo 2 cables. Entonces, ahí uso ese circuito. ¿Está bien? Este es iluminación trifásica. Acá salimos de lo normal. Ustedes se acuerdan, yo les venía diciendo 220, 220, siempre 220. Todos estos son en 220, en general casi todos, y acá, a partir de acá, arrancamos los que pueden no ser 220. O sea, ITE es iluminación trifásica específica. Acá dice pistas deportivas, naves industriales, locales. La calle, por ejemplo. La calle, el circuito de iluminación exterior, donde yo tengo una columna, otra columna, una rutita, un camino que tengo acá, no sé, acá la avenida del lago, esta de acá, que tengo una columna, un circuito, otra columna, 10 columnas. Eso, si yo tuviese que proyectar, lo tengo que denominar como ITE. O sea, va a ser, va a ser trifásico, o sea, no va a trabajar en 220. Yo me decía, entonces que la luminaria en vez de las tengo que comprar de 380, no, la luminaria es de 220. El neutro va, pero se distribuye, no sé, una luminaria tiene la fase R y el neutro, la próxima tiene la S y el neutro, la próxima tiene la T y después vuelvo a repetir, Entonces es un circuito trifásico, que si yo lo mido en la jornera o cuando sale el tablero, sale con las 3 fases y el neutro, pero cuando voy a la carga en sí, solo agarro una fase, el neutro, en la otra, y lo equilibro. Son circuitos muy especiales, típicos de las canchas de fútbol, se usa mucho el circuito trifásico porque es práctico este circuito, porque con un cable trifásico resolvés. ¿En las plazas también? En las plazas, bueno, no me quiero poner purista, pero la normativa de iluminación exterior del gobierno de la ciudad, del gobierno de la capital, que se usa, el gobierno de la ciudad es como punta, marca la tendencia de todo, ¿no? El primero que siempre resuelve las cosas de cómo se hace algo es el gobierno de la ciudad, acá en Argentina, ¿no? Y el código de edificación del gobierno de la ciudad y la norma de alumbrado público te prohíbe este circuito. Te das un poco, o sea, lo prohíbe, por lo cual ahora todos los circuitos de iluminación en una plaza, todo tiene que ser IUG, de alguna manera. Está bien, tiene que ser, o sea, entras en un gris porque decís, che, es un IUG, pero está de afuera, no tengo cosas. Bueno, pero tiene que ser en 220. Está prohibido usar 380 en iluminación de una plaza, por ejemplo.
Pero bueno, en una cancha de fútbol lo puedes usar, en cosas que si trabajas en una obra de luminosidad no lo podrías usar. Pero, bueno, Pero pones un IUG que es para interior. sí, no lo tenés que mencionar, lo vas a nombrar como un ITE, iluminación especial, no va a ser trifásico y vas a usar solo una fase. Estás en luminosidad y puso algo que es un circuito que la AIA no lo tiene. Pero bueno, es una regla del propio gobierno de la ciudad. Y la normativa de la AIA te dice también que ellos son los que mandan, si vos lees el campo de aplicación, dice que ellos son los que mandan, pero que si la normativa local tiene alguna cosa que es distinta, bueno, vale la normativa local. En ese caso sería el gobierno de la ciudad que te dice, para iluminación exterior no puedes usar un ITE. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Justo porque trajo el ejemplo de la plaza. Y acá es donde vamos a la cocina. ACU dice alimentación carga única. Alimentación de bomba de agua, máquinas, sensores. Bueno, los ejemplos se van al tacho en algo muy grande, un ascensor, qué sé yo. Pero lo traigo a algo más terrenal. Vos dijiste la cocina. ¿La cocina es un TUE? No, porque es más de 3.000. Tiene más o menos 5.000 a 6.000. ¿Y dónde lo pongo entonces? En un ACU. O sea, yo a la cocina le tiro un circuito con el cable que corresponda, con la térmica que corresponda. Puede ser monofásica o trifásica o bifásica, porque las cocinas, depende del modelo, son monofásicas, trifásicas o bifásicas, son dos fases. Pero uso ACU, alimentación carga única. O sea, es un circuito que sale del tablero y va a alimentar la cocina, punto. No comparte con nada. Ese ACU puede ir a la cocina en una casa, en un ejemplo, un aire acondicionado central, grande, o sea, de 10.000 watts. O sea, un equipo grande, es un ACU. Bueno, ni hablar de esto, un ascensor, un equipo de aire acondicionado acá es un equipo grande. Cuando voy y salgo del tablero, voy mano a mano a buscar un equipo, ACU. ¿Está bien? O sea, las combinaciones son infinitas, ¿no? Hay 1.000.000 de posibilidades. Si uno dice, che, yo no puedo resolver, está siendo muy rebuscado, porque las posibilidades las tenés. Hay que saber elegirlo nada más. Y el último es este OCE que dice otros circuitos específicos. Aplica a cualquier tipo de alimentación, no contemplar el resto de las tipologías. O sea, acá la normativa te dice, mira, con si vos me traes una cosa totalmente rara, chiflada, y yo no te la puedo cubrir con ninguno, usa un OCE, lo nombrás como OCE y ya. Les voy a poner un ejemplo de para qué nosotros en los proyectos usamos OCE. Ustedes escucharon que hay piso radiante eléctrico, ¿no? O sea que hay... sí, que da calor, pero no es por agua. ¿Viste? El piso radiante siempre se llamó losa radiante. Y la losa radiante circulaba un cañito con agua, que había una caldera. Bueno, ahora hay muchos departamentos, muchas casas que se están haciendo nuevas con piso radiante eléctrico en vez de ser losa radiante eléctrica. Y ese piso radiante eléctrico es un cable resistivo que se pone adentro del piso. En vez de tirar agua, tiras un cable especial, un cable especial. Bueno, y eso se alimenta. Bueno, nosotros cuando hacemos los proyectos, que nos están viniendo muchos con piso radiante eléctrico, el piso radiante eléctrico cuando lo empezás a analizar no cae en ningún circuito, no lo podemos hacer caer en ningún circuito por la potencia que consume, porque es monofásico. O sea, es un circuito que es un híbrido ahí, que no lo podemos enganchar en ningún lado, lo llamamos OCE. O sea, lo tenemos que hacer caer en OCE porque no nos queda otro. Entonces este es un ejemplo que en una casa de 100 metros cuadrados le puede caer, O sea, piso radiante eléctrico, quizás no en toda la casa, pero por ahí el proyecto le dice, che, el baño, me gustaría que el baño para que se seque el piso, para que esté más cómodo, yo qué sé, quiero poner piso radiante eléctrico. ¿Qué circuito es? MTF no, APM no. ACU no, porque no es una máquina, el piso radiante eléctrico no es una máquina. Entonces no me invoca ninguno, OCE. ¿Está bien? Ese es un ejemplo, ahora no se me viene otro, pero ese lo usamos mucho para eso. Ese es el comodín, ¿no? Para cuando no... Bueno, si quieren hacemos un freno y conductores, cables. O sea, ustedes saben que hay cables, hay 1.000.000 de modelos, habrán visto que hay cables de todo tipo, ¿no? Pero la idea de lo que yo voy a presentar son 4 tipos de cables. Los cables que se usarían según la normativa en una casa, en un local, hasta 10 kW. Y que son los normalizados y es lo que uno debería instalar, comprar, y es lo que pide la normativa. Después hay un montón de otro tipo de cables para otras cosas que no vamos a entrar en detalle porque ya son muy específicos, ¿no? Y no cualquier cable se puede usar para cualquier cosa. Yo voy a mencionar y vamos a ver los que se tienen que usar para instalaciones de acuerdo al normativo, de 10 kW y demás, no importa. Nuestro curso está a 10 kW, pero en cualquiera de lo que vamos a ver aplican los que voy a presentar. El primero es el cable más común, el cable unipolar. O sea, unipolar es por esto, es porque es un solo cable sueltito, es el que vimos en la primera clase, que yo traje ahí unos pedacitos del cable clásico, ¿no? Esto es un cable unipolar. ¿Está bien? ¿Está bien? Esto es un cable unipolar. ¿Es unipolar? Este tipo de cable. ¿En qué norma IRAM usan los que la venden para construir ese cable? Es esa, IRAM NM 247-3. O sea, si ustedes ven un cable, le quieren vender un cable unipolar, y ustedes miran la caja, o miran, ahora lo vamos a ver, está escrito en el cable también, debería venir escrito en el cable. Si ustedes miran y no dice eso, es porque no está bien. O sea, están comprando un cable que tiene otro método constructivo, usa otros materiales, no es el adecuado. ¿Está bien?
Yo no digo que van a ir a la casa de electricidad a decirle que tal, vengo a comprar 10 metros de cable ILM porque te va a mirar raro, te va a decir. Pero se supone que si en la casa de electricidad es seria y les vende un cable unipolar, no importa la marca y que esté homologado para instalar y que esté aprobado, tiene que ser, en algún lado del rollo, en algún lado del cable tiene que aparecer esa norma. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde se usa ese cable? Dice que es cable para instalación de iluminación, de distribución de energía en el interior de inmuebles, civiles, industria, en circuitos primarios, secundarios y derivaciones, instalados en tableros. O sea, es para todo, ¿no? O sea, es un cable que es el más común, que se usa para todo, ¿está bien? Pero acá viene la salvedad. O sea, dice, en conductos situados sobre superficie, o sea, aplicados. Cañería Daxa, lo que vimos antes, cañería de PVC exterior, la que ustedes quieran. Eso es aplicado. O empotrado, caño metálico embutido en la pared, caño corrugado, aprobado, metido en la pared, el que ustedes quieran, embutido adentro de un tabique de Durlock, donde quieran. O sea, aplicado o embutido, o en sistemas cerrados análogos. O sea, ¿qué es? Ustedes me pueden decir, ¿y qué es un sistema cerrado que no sea un caño? O yo no lo conozco, es un caño. O sea, de plástico, de galvanizado, lo que quieran. Bueno, hay otro tipo de canalizaciones que son cerradas. Es difícil de... Pero quizás ustedes prestaron atención en algún supermercado, por ejemplo. En los supermercados hay una cosa que se llama perfiles C. Ustedes ven que las luminarias en los supermercados son tipo toda una tira y hay un montón de luces, y están colgadas de algo que parece una bandeja, pero no es una bandeja, y es como un canal de chapa cerradito que mide 50 centímetros y que va todo a lo largo y de ahí cuelgan las luminarias. Eso se llama perfil C. En el gremio se le dice perfil C, y el perfil C lleva una tapa arriba. Entonces se considera un conducto cerrado también. Entonces podrían ir cables de estos, unipolares, adentro de algo que no es un caño, que no es una bandeja, y que es un sistema cerrado, por eso análogo a un caño, porque es cerrado, ¿está bien? Hago al revés. En donde no puedo usar un cable unipolar, en una bandeja portacable, en lo típico que ustedes ven, la bandeja portacable, la que tiene agujeritos, en una bandeja tipo carrera, la que tiene peldaños. En cualquier tipo de instalación que sea abierta, yo no puedo poner cables unipolares, hay otros que van. ¿Está bien? Entonces, esto es raro para una casa, ¿no? En una casa es muy probable que no haya bandeja portacable, que no haya perfiles C y que te manejas en una casa con cañería, ya sea aplicada o embutida o lo que fuese. Siempre va a cables unipolares en ese tipo de cañería, ¿está bien? O sistemas cerrados. ¿Cuáles son las características de ese tipo de cable? O sea, vamos con la aislación. O sea, la vainita de afuera, ¿está bien? La vaina de afuera es de PVC, como dice ahí, cloruro de polivinilo, ¿está bien? PVC, lo que todos sabemos que conocemos como PVC. Este cable, ustedes ven y me dicen, che, pero este tiene dos vainas. No tiene dos vainas, tiene una sola. O sea, lo de afuera es el color nada más, o sea, y el material es único. O sea, cuando se hace la extrusión de ese cable, lo pasan por una máquina que le hace la primera vaina y cuando sigue le tira otra vaina del mismo PVC pero coloreado. Porque colorear el PVC es caro. Entonces, por lo general, los cables tienen una vaina sin color adentro y otra de color afuera. Esos son los cables que están bien hechos. O sea, los cables que son más ordinarios usan PVC ya tonalizado de menor calidad y bueno, vos lo ves y parece que tiene una sola vaina. Pero un cable de calidad, bueno, después entramos en las marcas, pero un cable de calidad en general es así. O sea, pero no tiene dos vainas, es la misma que es una primera pasada de una capa, al mismo momento le ponen otra que tiene color. Y el material, PVC. Acá vamos a hacer hincapié fuerte. PVC, acuérdense, PVC, cables comunes. Para un domicilio yo, PVC, pero sepan que hay otros y que también los podemos usar. Este es el más económico, ¿no? La vaina PVC es lo más barato. Tensión nominal, o sea, ¿para qué vienen preparados para resistir qué tensión, qué voltaje? 450 a 750 voltios. O sea, están ensayados y fabricados para soportar esa tensión. ¿Nosotros tenemos alguna forma de llegar a esa tensión? No. O sea, 220 o 380, ¿no? Eso es lo que manejamos en una instalación domiciliaria comercial. ¿Por qué tiene de más? Por un coeficiente de seguridad, ¿no? Para estar un poco más arriba de lo máximo que es 380. ¿Está bien? Entonces, eso es la tensión con la que están construidos y que esta norma IRAN le dice que lo tienen que ensayar. Si no resiste eso, no pasa, no se puede vender. Después, bueno, uso, instalaciones fijas, no apto para intemperie y sin protección. O sea, no podríamos usar cables unipolares colgando, hacer una guirnalda de cable para afuera, colgar mis lamparitas y no sé qué. No está preparado para eso. Siempre protegido por una cañería. ¿Está bien? Secciones típicas, o sea, los cables se compran por la sección, o sea, por el diámetro del cable, ¿no? Y las secciones, después más adelante hablo un poco más. Pero las secciones típicas para los cables unipolares de esa normativa es de 1 milímetro cuadrado hasta 120. Pasando por el medio, ahora podemos ver las secciones típicas que hay un montón, pero sepamos que va desde 1 milímetro hasta 120 milímetros, eso es lo más normal. Hay otras, pero eso es lo común.
Antes, cuando estábamos hablando, hablamos de 1,5, hablamos de 4, hablamos de 6. Todas esas son secciones normalizadas que después vamos a ver, que están en este rango, ¿no? De 1 a 120 milímetros cuadrados. Marcas del mercado, o sea, marcas reconocidas. Yo fui escribiéndolas de la mejor a la no peor. O sea, todas son buenas, pero hay algunas que son mejores que otras, ¿no? Primian es la mejor del mercado y la mejor del mundo, ¿no? Del mercado, ¿no? O sea, Primian, si ustedes alguna vez habrán escuchado, Pirelli. Antes se hablaban los cables, che, el cable bueno, Pirelli, antes. Porque Pirelli era la misma que la de las neumáticos, hacía cables a nivel mundial. Después una empresa turca, creo, Primian, compró, o sea, Pirelli se deshizo de ese mercado de cables, se quedó con los neumáticos y cambió el nombre de Primian. O sea, Primian, que es de origen turco, pero no importa, es la misma empresa, es lo que antes era Pirelli. Es el mejor cable, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, es el más famoso. Ese se fabrica en Argentina, no es que lo traen importado. El mejor. Después está IMSA, es una marca excelente también, nacional. De acá más son todas nacionales, ¿no? IMSA, muy bueno, si usted tiene que elegir, y su cliente le dice, che, comprame el mejor cable, cotizame el mejor cable, no quiero que ponga cosa mala, estos dos. ¿Está bien? Esos dos, premium. Y después empieza a bajar. Todos son buenos, todos son reconocidos, todos pasan esa norma, todos están bien, pero estos dos son los mejores. A mi criterio, ¿no? Después tenés MH, que es este de las fotitos, un cable que se muy bien. Simet, a la misma cosa, y acá empieza a bajar la calidad. Calo, Cobril, Argenplast. No son malos, o sea, pero no es lo mismo, ¿no? En el cable, la calidad del cable la ves en el cobre, no en la vaina. En la vaina son todos más o menos parecidos. Pero cuando vos agarras un cable Primian o contra un cable Cobril o Calo y mirás el cobre, ahí te das cuenta de la diferencia. El cobre de un cable de Primian no está recocido, no usa 100% cobre nuevo, virgen. En cambio, los otros empiezan a usar mezcla, consiguen en el mercado cobre, lo funden, y hacen aleaciones, entonces vos lo ves y ya no es igual, es más oscuro. Y otra cosa que tiene para ustedes o para el que trabaja, el electricista, es la dureza para hacer los empalmes. Vos agarras un cable Primian, un IMSA, haces un empalme, o este Luminar que le guste, para todo yo, lo encintás y queda perfecto, y no va a fallar nunca. Agarrás un cable de peor calidad, las hilos son más gruesos, más duros, lo doblás se parte, y bueno, ahí está la calidad. Pero bueno, son todas marcas reconocidas y que cumplen la norma. No estarían mal, están aprobadas, está bien, y como todo, hay calidades y precios. La diferencia entre un cable bueno y uno malo, aceptado, ¿no? Un cable bueno, reconocido, y uno muy bueno no es tan grande. Ahí es donde a veces a mí me da un poco de bronca en las obras, cuando empiezan a marretear en cosas que no tienen sentido. O sea, y más en una obra chica. O sea, la verdad siempre hay que apuntar a comprar materiales buenos, porque la diferencia no está ahí. Pero bueno, qué sé yo, cada uno hace como quiere. Acá vamos a el segundo tipo de cable que sí van a usar en el proyecto que vamos a hacer acá, o en su trabajo. Son cables unipolares o multipolares, norma 20, o sea que tienen no solamente un cablecito, sino pueden tener varios en el mismo cable, y que es esa norma 2178 que todo el mundo lo conoce como cable sin tenaz. Eso lo escucharon en todos lados, que le dicen, yo no, acá va enterrado, entonces vamos sin tenaz, que hablamos como que es un cable mega especial y qué sé yo. Bueno, este tipo de cables se le dice sin tenaz, son cables armados, pueden ser unipolares, bueno, ahora vemos, hay distintos tipos de cables, pero está construido en esa norma, y acá es porque lo que yo le decía de la marca, sin tenaz no significa nada técnicamente. Sin tenaz era el modelo de cable IRAM 2178 de Pirelli. O sea, Pirelli era tan fuerte, tan premium, tan líder, que su cable se llamaba sin tenaz y lo impuso en el mercado. O sea, vos decís un cable de este, un sin tenaz. Y era simplemente un modelo. O sea, era un modelo de Pirelli. Después lo compró Primian. Cuando lo compra Primian, no sé por qué, el sin tenaz desaparece y pasa a llamarse de otra forma. Se llama Piper, no importa. Y bueno, pero quedó, en el colectivo quedó. Vos vas a la casa de electricidad y decís, che, necesito un cable subterráneo. Y el tipo te dice, te venden un sin tenaz. Y no existe sin tenaz, no es nada. Es un modelo. Pero bueno, la cuestión es que es un cable que, como dice, el cable diseñado para distribución de energía en baja tensión, en inmueble lo mismo, ahí el mismo, pero cambia el concepto. Es subterráneo o sobre bandejas. Está bien en conductos abiertos, o sea, donde yo puedo tener acceso al cable o donde puede estar expuesto a la inclemencia y no está metido en un caño y protegido por el caño. Dice, especialmente apto para instalaciones en industria, siempre donde se requiere amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incendios. Eso todo mal por qué. Pero la cuestión es que es eso, la principal diferencia es, yo tengo que tirar un cable por subterráneo, directamente enterrado, lo tengo que poner en una bandeja, o lo tengo que poner en alguna canalización que es abierta, que yo puedo llegar a tocar el cable, no puedo poner unipolares. Tengo que poner esto, ¿está bien? Cables de este. ¿Cuál es la principal diferencia? Solamente al verlo te das cuenta, es que es doble vaina. O sea, tiene una vaina por afuera y después la vaina que protege al cable.
Y no importa si sea, este por ejemplo es tetrapolar, o sea, tiene el neutro y las tres fases. ¿Está bien? Tiene un material de relleno, que es este blanquito que está acá, para darle la forma redonda, y una vaina por afuera. Yo traje ahora para mostrar. Si este cable fuese unipolar, o sea que solamente voy a tener un cable como el anterior que vi, también tiene doble vaina. Tiene un cable, su vaina y la otra por afuera. Esa es la principal diferencia. Es más, así se le llama, cable doble vaina. Ustedes pueden ir a comprar y decir, che, dame un cable, doble vaina, y el vendedor, si se piola y sabe, que debería entender que es un cable IRAM 2178. ¿Está bien? Hay otro tipo de cable, por eso no voy a entrar en detalle, pero supongamos este de acá. Este de acá. ¿Es doble vaina también? Sí. Porque si yo lo corto, tiene la vainita negra y los tres cablecitos, uno de cada de estos. O sea, es doble vaina. ¿Es norma IRAM 2178? No. Ustedes se dan cuenta que este cable es súper flexible y esta vaina es de otro material que no es tan resistente como este. Entonces, este cable se le dice tipo taller. O sea, TPR, el nombre técnico es TPR. Ahora, si usted lo compra, lo dice tipo taller o TPR, cualquiera de las dos formas. ¿Se podría poner en una bandeja? No. ¿Se podría poner enterrado? Tampoco. O sea, ¿por qué? Si vos me decís, che, tiene doble vaina. Sí, pero usted ve que es flexible, ¿no? Eso quiere decir que la resistencia mecánica a la tracción que tiene esto no es la correcta. O sea, es para esto, es para instalaciones móviles, para un alargue, para un electrodoméstico. Si ustedes son un electrodoméstico como este, el fabricante lo fabricaría con un cable IRAM 2178, sería más duro que una roca, que le das enchufate, arrancás el enchufe, porque sería poco práctico. Entonces, este cable TPR, doble vaina, está perfecto para instalaciones móviles, electrodomésticos, ese tipo de cosas. Así lo compra el fabricante y está todo bien, la normalidad lo permite y qué sé yo. Pero si usted lo tenía que tirar en una bandeja, no. Si lo tiene que enterrar, tampoco. Por un tema de tracción, la vaina y lo de afuera no tiene la suficiente resistencia que tiene uno de estos. Después, la tensión nominal, ahí también cambia. O sea, este tipo de cable, el TPR, o tipo taller, está ensayado para lo mismo que los unipolares. O sea, es 450 y cambia, llega hasta 690. Pero es una tensión parecida al del unipolar. Un cable, para que pase esa norma IRAM, tiene que estar ensayado hasta 1000 volts. O sea, todo es más exigente. Por eso es un cable que es más caro también, ¿no? Y por eso es un cable que se puede tender enterrado directamente, sin ningún caño, sin nada. Uno tiene que tirar un cable enterrado, usa este. ¿Está bien? Hay formas de cómo enterrarlo, eso lo vamos a ver más adelante, pero no es que lo pongo enterrado como quiero. Pero el material que hay que usar es ese, IRAM 2178. Bueno, los 1000 volts, ya lo dije. Usos, instalaciones fijas, subterráneas, exteriores o conductos abiertos. Conducto abierto, ¿cuáles son? La bandeja, lo clásico es la bandeja. Si usted tiene que tirar cables arriba de una bandeja portacable, ya sea perforada, la de los agujeritos, o una bandeja tipo escalera, que parece una escalera, va este tipo de cable. Las secciones son iguales, o sea, el código de secciones es igual para cualquier tipo de cable en Argentina. Nosotros usamos un código que es en milímetros, o sea, son secciones de milímetros. 1, 1,5, 2,5, 4 y qué sé yo. En otros países se usa un código llamado WG, no importa. Acá también se pueden vender, pero lo normal y la normativa habla siempre de milímetros cuadrados. Las secciones, ya sea este cable o el unipolar común, es igual. Y la formación, o sea, ¿cómo lo puedes comprar este cable? Unipolar, o sea que tenga la doble vaina, solo tenga un cable adentro. Bipolar, que es como es este de acá, o sea que tiene adentro tiene la vaina y dos cablecitos. Para, por ejemplo, usted me puede decir, ¿para qué sirve ese? Porque acá no tengo tierra, ¿no? Para el circuito que les expliqué de la pileta, por ejemplo. Tienen que salir del tablero que tiene el transformador e ir a las luces de la pileta. ¿Por dónde van? Por la tierra, ¿no? Van enterrados. ¿Qué cable tengo que usar? Este. ¿Cuántos cables llevo? Porque no, dijimos que era un MBTS, o sea, un cable sin tierra. Entonces lleva dos cables. Entonces usaría uno como este, un bipolar. ¿Está bien? O sea, las cosas están porque alguna función tienen. Después existen los tripolares, eso para algo trifásico puro, como un motor, ese tipo de cosas. Y el pentapolar. Penta es de 5. O sea, 5, acá en la foto no tengo, pero... Ah, no, sí, es este. Este es pentapolar. O sea, ustedes ven, tiene neutro, las tres fases, lo del medio es un cablecito que en realidad es un cable, que es para darle la forma redondita, es como un cablecito de plástico sin alambre, sin nada. Y el verde amarillo, se lleva la tierra adentro del cable. Ese es el que deberían usar ustedes, por ejemplo, para hacer, cuando hagamos el proyecto de la casa, que vamos desde el pilar enterrado hasta la casa, debería ser ese, un cable pentapolar, que llevo las tres fases, el neutro y la tierra para vincular la jabalina que está delante con la casa. ¿Está bien? Esas es las formaciones que hay. Unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar y pentapolar. Las marcas son las mismas. O sea, los que hacen cable unipolares también hacen cables Syntenax. Esto lo pasamos un poco rápido, pero es importante y le sirve como una guía.
los cables se calculan, ¿no? O sea, yo no puedo entrar en el cálculo de un cable porque es una cosa bastante compleja y la parte matemática se pone muy pesada, ¿no? Entonces, pero hay unas guías para más o menos seleccionar el cable y no tener que entrar en el cálculo de cada cable. Pero cuando yo, en nuestro proyecto, por ejemplo, grande, que tengo que calcular un cable importante, que cuesta un montón de plata, y yo tengo que ser preciso en el cálculo para que funcione y para no hacer gastar plata de más, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo calculamos, el cable, pues son cosas muy puntuales, pero para circuitos normales, los proyectos que vamos a hacer nosotros, no hace falta calcular el cable y hay este tipo de guías, ¿está bien? Acá, esta guía está partida en dos partes, ¿no? Ustedes ven ahí, está armado de dos formas. ¿Ya? De acá para acá es cuando ustedes tienen que hacer circuitos, tienen que cablear circuitos adentro de una cañería, ¿no? Porque estamos hablando de cables unipolares. Ven que está la fotito de arriba. O sea, hasta donde llega la fotito, ¿qué dice? Un circuito por caño, 2 circuitos por caño, 3 circuitos por caño, y acá las secciones, y esta es la corriente que resistiría ese cable. Si ustedes empiezan a ver, cuanto más circuito por caño hay, lo que aguanta el cable, al margen de que es el mismo, empieza a bajar, ¿no? Ustedes miren, si yo tengo que poner un circuito de iluminación de uso general, que hablamos que era de 1,5 milímetros, lo voy a cablear en este caño, voy a pasar mis 2 cablecitos más la tierra. La normativa me decía que es 1,5 milímetros, es un cable de esta normalidad, un cable normal, bipolar, lo tiro por ahí. ¿Cuánta corriente máxima le puedo sacar a ese cable? 15 amperes. ¿Está bien? 15 amperes lo máximo que va a pasar. ¿Qué térmica puse? Que habíamos visto en un IUG, 10 amperes. Entonces, ¿el cable está protegido? Sí, porque la térmica va a cortar antes de que llegue a los 15. Pero supongamos que no estuviese esa térmica. Quiero decir, ¿hasta cuánto le puedo sacar? 15 amperes al cable. El mismo cable, pero en lugar de tirar un circuito por la cañería, yo paso 2, algo que no se hace, pero no importa. Supongamos que, esto es solamente para que entiendan. Supongamos que pasamos 2 circuitos por ese mismo caño, miren cómo baja. El mismo cable, antes aguantaba 15, ahora aguanta 10. ¿Eso por qué es? Porque un cable con el otro, el cable cuando empieza a transmitir esa corriente, se calienta. O sea, levemente, pero se calienta. Cuando un cable se calienta, ¿quién sufre? La vaina, no el cobre. El cobre está preparado. Lo que empieza a sufrir es la vaina, se empieza a degradar. Entonces, si yo tengo, este circuito está trabajando solito, ahora le pongo uno al lado, y este está calentándose, pero se va enfriando solo y está preparado para eso. Le pongo uno al lado que calienta, se empiezan a sumar las temperaturas. Entonces, yo tengo que garantizar de que no se queme el cable. ¿Cómo hago? Bajo la corriente. Digo, mismos cables los exijo menos. Por eso, perdón, paso de 15 a 10. Si tengo 3 también es 10. Y ahí para todas las secciones. ¿Ven? 2,5, 20, 15, 13. 4, 25, 20, 16. O sea, cuanto más cables pongo adentro de un caño, en juntitos, la corriente tengo que bajar, tengo que saber que le puedo sacar menos corriente a ese cable para que no se queme. ¿Está bien? Entonces, esta es una tablita que no la voy a usar mucho, pero es una guía para no tener que calcular nada. Porque todo esto se puede calcular con precisión, pero es bastante complicado. Entonces, esto es una guía para que ustedes la tengan. Y después, cuando paso para allá es lo mismo, pero para este tipo de cable, para el cable aquel. O sea, supongamos que en una bandeja, que eso sí es clásico, en una bandeja paso muchos circuitos, ¿no? Y está permitido, y las bandejas están preparadas para eso, porque yo pasé 5, 10 circuitos de iluminación para allá, mande 3 o 4 de toma para allá, para eso están las bandejas. Cuando ya una instalación se vuelve más pesada, más complicada, pasa exactamente lo mismo. La agrupación en bandeja me hace que el mismo cable, si empiezo a poner muchos circuitos, empieza a bajar. ¿Está bien? Acá me dice, acá puse ejemplos, no puse la comparativa, pero ustedes tienen, en bandeja aguanta 15 amperes. Adentro de una cañería, un solo cable de 13. ¿Por qué? Es fácil, es lo mismo. O sea, el cable no puede disipar la temperatura. Si está en una bandeja, el calor se va, porque está a la temperatura ambiente, se enfría solo. Por más que si yo estoy poniendo varios en cosas, tengo que bajar más. Pero no vamos a montar en eso porque es bastante complicado. Si lo pongo el mismo cable adentro de una cañería, me va a tirar 13 amperes. Ahora, si lo pongo directamente enterrado, tira 20 amperes. O sea, en vez de bajar, sube. ¿Por qué? Porque la tierra es un buen
disipador de la temperatura, y aparte se supone que la Tierra a menos 70 centímetros, que es donde yo debería enterrar un cable, los cables se entierran por normativa a menos 70, o sea 70 para abajo, la temperatura de la Tierra es estable, es siempre 20 grados supuestamente. Entonces es como que la Tierra lo enfría el cable, entonces no hay problema. Y entonces el cable puede transmitir más corriente porque no se va calentando. Esto para todas las secciones es una tablita para que ustedes lo tengan de guía, ¿no? Y no entrar en el cálculo fino. Ahora, los contrata alguien y les pone una situación complicada, o la potencia es grande, o tienen dudas, o lo que sea, y quieren calcularlo. Les dejo este link ahí, que es de esta fábrica, que es IMSA, una de las fábricas que le dije. Si entran a esta página, o sea, IMSA, barra, calculador, qué sé yo, hay un calculador online de cable que está buenísimo. O sea, vos, para trabajos así rápidos, está re bueno. Vos entrás y te vas llevando de la mano. Te dice, bueno, ¿qué circuito querés hacer? Y le pones, bueno, y te despliega. En cañería. Entonces ya directamente te dice, bueno, si es en cañería, pueden ser estos dos tipos de cables. ¿Es monofásico? Sí. ¿Cuánta distancia tiene? Tanto. ¿En dónde está? Tanto. Te va llegando, ponés la potencia que querés alimentar, porque ya hiciste la cuenta, que la potencia te dice la sección de cable, entre este y este, te dice la ficha técnica del cable que tendría que comprar, siempre mirando la normativa de la ERA, ¿no? O sea, está armado para Argentina. Entonces, ese calculador está bueno, no para calcular cables chiquititos, pero sí para cuando si te presenta algo medio raro, lo puedes usar, sin tener que tener planillas de cable complejas. Es gratis, no tenés que ni registrarte, nada. Está ahí. Bueno, esto entonces lo paso y ya vamos cerrando. Acá hay una normativa IRAM que la toma la ERA, que es esta, la 2183, que es la que especifica los colores de los cables. ¿Está bien? No pueden usar cualquier color para cualquier cosa. Eso es otra causa de que no les aprueben una instalación y se la reboten y la tengan que volver a hacer. ¿Está bien? Los nombres de las conductores activos, o sea, las fases, ustedes saben que se le dice RST, esa es la forma de decirle a las fases, el N es el neutro y la puesta a tierra, como dice acá, P o T. ¿Está bien? Así lo van a encontrar por todos lados. Puesta a tierra se llama P o T de tierra, el neutro es la M, y las fases es línea, como dice ahí, línea 1, 2 o 3, o R, S o T. El sinónimo, y está bien, cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Y ahí van los colores. O sea, los colores de fase reglamentario, tanto para la IRAM como para la ERA, que en realidad toma aquella normativa, es marrón, negro y rojo. Esos son colores de fase. Sí o sí. Sí o sí. El conductor vivo, RCT, línea 1, 2 o 3, como le quieran llamar. Pero el conductor activo es marrón, negro, rojo. Punto. Así es, sí o sí. No se pueden salir de ahí. Vos decís, tengo un circuito monofásico, o sea que voy a usar vivo y neutro nada más. ¿Cuál uso de esos tres es que quieras? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los tres, perdón. Cualquiera de los tres. Obviamente deberías, si no vamos a poner finito, eso tiene un orden, vos deberías ver, bueno, ¿cuál fase voy a usar? La R y neutro, entonces tendría que ser marrón, porque el orden es marrón, como está allá, marrón, negro, rojo. Esto es R, esto es S y esto es T. Entonces yo voy a hacer un circuito de iluminación que me está monofásico, un IUG, que justo me está cayendo en la fase T o la línea 3. ¿Qué cable tendría que usar para ese circuito? Rojo y celeste. ¿Está bien? Si no lo respeto, porque justo no tuve, qué sé yo, y la instalación es monofásica, y yo ni sé en qué fase va a estar, porque eso me lo pone Edenor en este caso, ¿no? Puedes usar cualquiera, no importa. Lo importante es que nunca te salgas de los colores de fase. Los colores marrón, negro, rojo y el neutro celeste. Eso sí o sí. Y la tierra es verde, o sea, verde con manchitas amarillas. Se le dice verde amarillo, ¿no? Eso es la tierra. Nunca se muevan de ahí. Nunca se tienten a decir, bueno, está más barato este cable de color violeta y más o menos parecido, lo uso para... No.
no porque le rebota la instalación, ¿está bien? Siempre es marrón, negro, rojo para los conectores de fase, celeste para el neutro, verde, amarillo para la tierra o PE, ¿está bien? Ahora, esto lo vamos a ver la clase que viene, vamos a aprender allá directamente a cablear y a ver cómo funciona un circuito, cómo hacer una tecla, eso es la clase que viene. Hay una cosa que se llama retorno, por ejemplo, que es el cable, o sea, yo armo el circuito y vengo con un cable de ahí hasta la tecla. A eso se le dice retorno, que en la clase que viene voy a explicar bien. Eso no hay ni una fase, ni el neutro, es un retorno, es otra función. Dentro de la instalación es otra función. Bueno, la normativa dice que otras funciones, ahora al revés, no puedes usar esos colores de cable. Ni celeste, ni colores de fase, ni verde amarillo. Tenés que usar otro. ¿Cuál es el otro que se usa en casi todas las obras como una cosa de orden entre los electricistas? Blanco o gris. Eso por lo general es los retornos o otras funciones que no sean la de llevar la fase del neutro de la tierra, se usa blanco o gris. Pero puedes usar cualquiera. Ahí la normativa dice usar el que vos quieras. ¿Está bien? No hay problema. Pero es como un orden que hay entre los electricistas. Ustedes van a abrir una instalación, abren una cajita y si está dentro de esto que estoy hablando y abren y ven un cable blanco, saben que es un retorno. Si ven un gris, es un retorno. Eso es lo más normal. Es más, cuando van a la casa de electricidad y le piden, dame un cable de otro color que no sea los de los cosas, te van a ofrecer o blanco o gris, o lo que más hay. ¿Está bien? Eso es un poco los códigos de colores. ¿Está bien? Colores de fase, neutro y tierra. Profe, ¿me puede explicar lo de RSG? De momento, por favor. Sí. ¿Puede ir en cualquier color, digamos, la RSG? No, o sea, las fases, línea 1 es lo mismo, es un sinónimo de decir R. La primera es R y se llama línea 1. La segunda es S y se llama línea 2. O T se llama línea 3. Cualquiera es sinónimo, es lo mismo. Decir línea 1, 2 o 3 va a decir R, S o T. En ese orden es lo mismo. Y los colores es línea 1 o R, marrón. S, negro. T, rojo. Y celeste, neutro. Ahora, eso es para cuando vos tenés una instalación trifásica. Ahora, si vos tenés una instalación que hacer monofásica y que qué fase te va a caer, vos no lo decidís, lo decide de NOR. De NOR cuando te conecta te da o R o S o T. Y Bueno, no te dice cuál. no te dice cuál. Y vos no tenés forma de medir cuál es. Entonces, ahí podés usar cualquiera. Pero siempre que sea de fase. O sea, siempre o marrón, o negro, o rojo. El celeste siempre va a estar y el verde amarillo siempre va a estar. Esa es la diferencia. Pero si tenés una estación trifásica, que es la que vamos a proyectar nosotros, al final del curso, tenés que respetar eso. Y el orden también lo tenés que respetar. Bueno, un toquecito y ¿Algo terminamos. más? ¿Eh? No, dale. Sí, esto es rápido. Acá es lo que les dije antes, las secciones normalizadas, ¿no? O sea, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, ahí. Esas son, así se venden los cables. Uno, cuando yo me pasó un montón de veces, más o menos voy a poner un cable de 3 milímetros. No existe un cable de 3 milímetros. Claro. O sea, ahí ya te das cuenta que te está hablando no entiende nada. O sea, O los cables, 2,5 o 4. Claro, 2,5 o 4. Cuando te dicen de 3 milímetros, no existe 3 milímetros. Entonces, eso habla de que vos ya sabés, que empezás a entender. Claro. No existen cables de cualquier cosa. Entonces, esas son las secciones. Cuando es un cable armado, lo mismo, 4 por 1,5, 4 por 2,5 y así. Acá un detalle y muy rápido. Si ustedes ven acá, por ejemplo, esto es un cable de 4 por 16, o sea, un Cintenac que adentro tiene 4 cables de 16 milímetros. Miren lo que pasa acá. 3 por 25 barra 16. Cuando ven eso, decís, che, ¿acá qué pasó? Es porque cuando empezás a trepar en secciones de cable, el neutro se empieza a achicar. No vamos a entrar en detalle de por qué, pero créanme que es así y acá lo ven. O sea, si ustedes van a comprar un cable y supongamos que quisieran comprar un cable de 50 milímetros de fase, armado, tetrapolar, y le dicen al tipo que la vende, dame un cable de 4 por 50, te va a decir, eso no existe. Porque el neutro se va siempre a la mitad, cuando arrancamos de 25 en adelante. Es 3 por 25 barra 16, que es el inferior.
3 por 35 porque es el que hay inferior. Cuando llegas a 50 es 3 por 50 barra 25. Siempre la mitad. Está bien, no vamos a entrar en eso, pero Para saber. Para saber. Se mediría 25 y el neutro 16. Sería, ¿Cómo? ¿En qué? Claro. En el Sí. es un cable, digamos, Sí. los 3 fases serían 25 y el neutro. El neutro 16. Exactamente. Cuando hasta acá, hasta 16, siempre son todos iguales. Los 4 son iguales. Cuando pasás a esta sección, ahí te cambia. Ahí es, los 3 de fase son iguales y el neutro es la mitad. ¿Cuál es el número que se parece más a la mitad? De 25, 16. No, 12,5, no existe cable 12,5, entonces es 16 y así. Pero bueno, es un detalle. Y acá, esto sí es importante. Siempre hablamos de vaina de PVC. Siempre dijimos vaina de PVC, que es que es el que más se usa. Pero existen otras vainas que son esas que se llaman ahí. LS0H. Low Smoke Zero Halogen. Esto en cero es esto, no es el inglés. Son cables que la vaina no es de PVC. Y la vaina es de un material que se llama polietileno reticulado. Lo voy a hablar rápido si quieren, pues se hizo tarde, pero otro día lo vamos en detalle. Son cuando ustedes tienen que hacer instalaciones de riesgo elevado de incendio o que son en lugares de difícil evacuación, como dice acá, una escuela. Esto tendría que ser un cable libre de halógeno. O sea, es un cable que la vaina, cuando la vaina de PVC, como el que tenemos en todos lados, se prende fuego, emite unos, ustedes lo habrán visto cuando hay un incendio, ¿no? Que sale un humo negro, muy denso, que deja todo negro cuando se queman cables, ¿no? Sale un humo muy denso, negro, y que la persona que está, te cuesta respirar, te empieza a picar, y si te quedas ahí, chao. Eso es porque son vainas del PVC. El PVC cuando se quema, libera unas cosas que se llaman gases halógenos, que son muy irritantes y te terminan asfixiando, y son muy oscuros, o sea, no puedes evacuar el lugar porque no ves nada. Eso es cuando es vaina de PVC. Entonces, para ese tipo de edificios donde hay mucha gente, hospitales, escuelas, discotecas, centros comerciales, nosotros no vamos a hacer esas instalaciones, pero este es un ejemplo, porque es de alguna manera oficio de escuela, ¿no? En algún momento. Entonces, una escuela que puede ser chiquita debería ir con cable libre de halógeno, que es un cable que cuando se prende fuego no tiene el comportamiento del PVC. O sea, primero que es más retardante. O sea, lo prende fuego y no se prende. Y si se llega a prender, porque pasa un incendio fuerte, no libera ningún humo tóxico ni oscuro. O sea, no larga humo prácticamente, y los gases que libera obviamente son tóxicos, pero menos tóxicos que el PVC, y te permite evacuar, te permite irte. Entonces, ese es el cable libre de halógeno. Ese no es un cable que ustedes no puedan usar porque es para cosas muy raras, no. O sea, se puede usar, obviamente, más caro. Claro. Es un 30% más o menos más caro que un cable común. Tampoco es impagable, ¿no? Un 30%. Y lo último, y cerramos acá, es la caída de tensión. O sea, ¿por qué tengo que calcular un cable? Y esto es rápido. Dice caída de tensión. Cuando la electricidad viaja por un cable, una parte de la energía se pierde porque se convierte en calor debido a la resistencia del conductor. ¿Se acuerdan que cuando vimos la ley de Ohm, un material tiene resistencia? Bueno, un cable también tiene resistencia. Entonces, cuando la corriente está circulando por acá adentro, hay una parte de esa corriente que se convierte en calor. Y ese calor es potencia. Y es voltaje. Ese voltaje se pierde acá adentro. Entonces yo, por ejemplo, ingreso con 220 acá, cuando voy a medir de la otra punta, tengo 210. Me voy más lejos, tengo 205. Y llega un momento que hay un límite, que puse un cable, lo instalé y no sirve. Porque cuando enchufo del otro lado, no anda lo que quiero enchufar del otro lado. Eso es caída de tensión. Por eso los cables complicados, largos en distancia, o sea, cuando un cable tiene más de 50 metros, hay que calcularlo. Hasta 50 metros no hace falta calcularlo. Lo elegís por la corriente y chau. Ahora, cuando es un cable, imagínense el caso que les digo, el pilar allá y tu casa a 100 metros del pilar. Es un montón. 100 metros no es que lo elijo por la corriente y decir, bueno, un cable de 4, yo hice la cuenta de la potencia, me da bien. No te va a dar bien. Te va a dar bien por corriente, pero por caída de tensión no. Entonces te gastaste toda la plata en el cable de 4 y no anda. O sea, resulta que cuando querés enchufar del otro lado, no anda. ¿Cómo se compensa eso? ¿Cómo se arregla? Como dice ahí, obviamente con secciones de cable más grandes,
reducir la longitud en lo posible, o sea, hacer un proyecto optimizado y no dar 80.000 vueltas con el cable. Exacto. Y diseñar el circuito según la normativa eléctrica. O sea, la normativa te pone unos valores de cuál es lo normal y cuál es ya te fuiste. O sea, para el circuito de iluminación la caída máxima de tensión que debería tener es 3%. Yo hago la cuenta, en ese, por ejemplo, en ese calculador te dice qué porcentaje de caída de tensión vas a tener. Si estás por arriba del 3%, estás fuera, estás mal. Para un circuito de iluminación. Si es un circuito de motores, por ejemplo, tengo que alimentar una bomba de agua que anda por allá, me puedo pasar un poquito del 3%, que a un motor no le hace nada, funciona igual. ¿Hasta cuánto? Al 5. Está bien, lo del 15 lo dejamos para más adelante. O sea, pero hay parámetros que se compensan con sección de cable. ¿Está bien? Pero esto téngalo mentalmente para distancia de más de 50 metros, si no, no hace falta descuidarse. Muy bien. ¿Estamos? Bárbaro. Terminamos.